porque realmente pacientes como yo, probablemente hoy en día soy la única viva con esa cardiopatía a mi edad. Lo cual en pocas palabras significa que todo el tiempo la sangre oxigenada con la no oxigenada estaba revuelta. La esperanza de vida era prácticamente nula y es muy probable que no viva más de 7 u 8 años y seguramente siempre se va a quedar en una cuna, siempre con la cosa en tu cabeza, bueno, ¿y cuánto tiempo va a vivir mi niña? ¿Y cuánto tiempo? Y tratas de no enamorarte de esa niña tanto porque pues se te va a ir. Pero imagínense una niña de 4 años metida en una cuna tan profunda para que no pudiera salirse y escaparse, ¿verdad? Entonces me metían en una cuna y podían mis papás ir a verme en cuidados intensivos 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Yo desde muy pequeñita yo me daba cuenta que de repente me faltaba mucho el aire y yo sentía como que se me iba. Pero me acuerdo que siempre había un personaje que yo le puse nombre, se llama Rafael, para mí le puse, yo no sabía si era un hombre o una mujer, pero yo sentía que era un fantasma, que siempre se me aparecía cuando yo estaba sufriendo. Sin entender después que Rafael es el nombre en catalán para el arcángel San Rafael. Y tenía 2 opciones, y esas opciones me las dio mi papá, pero sin saberlo él. Me dijo, bueno, ese es el diagnóstico, ese es el pronóstico, pero ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? No puedes, no hagas, no, no, no. Y dije yo, en mi cabeza, se los digo en serio, pero si yo ya me vi estudiando una carrera, yo ya lo vi aquí, yo ya me vi trabajando, es más, yo ya me vi casada, yo me vi con hijos. Es una realidad, la ciencia diagnosticó, pero la fe y la esperanza pronostican. Entonces, cuando algo tiene que llegar, va a llegar. Me embarazo, obviamente, los doctores así, un embarazo de muy alto riesgo, me operan, y ahí es donde tengo yo probablemente una de las experiencias más espectaculares de mi vida. Entro en paro cardíaco y me voy. Y en ese momento perfectamente recuerdo donde me desprendo, toda una película increíble, donde veo, yo le llamo especie de ramas, probablemente eran niveles de conciencia. Y ahí es donde sentí un abrazo increíble de amor. Y ¿saben qué? Imagínense que llegan ustedes a un lugar en donde no conocen, creen que no conocen a nadie. Abren las puertas y dices, hola, yo sentí que estaba en mi casa. Sentí una mano y una voz que me decía, quédate tranquila y vete en paz. No es tu tiempo. Y haz todo lo que te he pedido. El día que la muerte me encuentre, porque algún día me tendré que morir, quiero que me encuentre bien viva, que todos somos seres espirituales. Todos, todos, todos somos espíritu, tenemos conciencia, tenemos un alma. Y yo les puedo concluir toda esa plática en una frase. Tu propósito de vida es ser feliz. Acompáñanos en este viaje del autodescubrimiento. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Y qué regalo vienes a entregarle al mundo? Hemos creado este espacio para compartir el viaje espiritual que recorremos para conectar con el poder de nuestra alma. Bienvenidos, nosotras somos Miriam Beer y Erika Paul, y esto es Dos Luciérnagas y Contando. Bienvenidos a todas las luciérnagas que nos están escuchando el día de hoy. Estamos, Miriam y yo, súper emocionadas por esta entrevista que vamos a tener. Bueno, no es entrevista, no, esa palabra no me gusta, pero esta plática que vamos a tener con Ana Ceci González. Ana Ceci es escritora y conferencista, escritora del libro Cuando vivir no es para siempre. Es miembro del Consejo de Pacientes Adultos con Cardiopatías Congénitas Empower My CH. También es miembro de ACHD Champion, proyecto de investigación de pacientes adultos de cardiopatías congénitas. Y Ana Ceci, bienvenida. Estamos súper contentas de tenerte con nosotras el día de hoy. Bienvenida, Ana Ceci. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Qué hermosas luciérnagas. Definitivamente que tienen ese brillo precioso que las distingue. Gracias por invitarme. Pues Ana Ceci, tu historia de vida es necesario, digo, la has estado compartiendo, pero has tenido una vida con muchísimos retos y desafíos, pero has decidido que tu luz viene a brillar y brillar en grande para compartirla con el mundo entero. Vamos a comenzar esto con una pregunta que Miriam se está muriendo por hacerte. No, bueno, adelante. Realmente lo que quiero es como que ya nos empieces a contar tu historia, pero quisiera que empezaras desde el inicio, o sea, cuando la primera vez que llegaste enfrentaste este primer desafío que tus papás te tuvieron que llevar, o no sé si fue al nacer, que encontraron un diagnóstico en ti y ¿cómo procesaron eso, uno, tus papás, y dos, pues tú, no sé si en ese momento te acuerdes,
pero cuéntanos qué es lo que sucedió en tu primer desafío cuando llegaste a esta tierra. Claro que sí. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ahorita he estado formando parte de todos estos consejos de investigación y todo, porque efectivamente cuando nací, y lo digo con toda, sin pena, como les dicen las mujeres, no digamos nuestra edad, bueno, yo la digo con todo orgullo, porque realmente pacientes como yo, probablemente hoy en día soy la única viva con esa cardiopatía a mi edad. Nací en 1964 con transposición, para aquellos médicos que nos escuchan o doctoras, transposición de grandes vasos, un solo ventrículo y estenosis pulmonar, lo cual en pocas palabras significa que todo el tiempo la sangre oxigenada con la no oxigenada estaba revuelta. Entonces tenía yo muy baja oxigenación, la esperanza de vida era prácticamente nula. En aquel entonces no había nada ni en Estados Unidos ni en México, nada posible como para una cirugía que cambiara la circulación o algo, era simplemente esperar. Entonces, el diagnóstico lo dieron muy pronto desde que nací, porque nací prácticamente amoratada, con un tono de piel extraño, pero que pensaron que era medio morenita, pero no, resulta que estaba amoratada porque me faltaba oxígeno. Entonces, imagínense ustedes que te entregan a tu bebé de chiquitita, porque esto fue muy pronto, y le dicen, ¿sabes qué? Tu hija está muy mal, o sea, realmente no tenemos un pronóstico de vida positivo y es muy probable que no viva más de 7 u 8 años y seguramente siempre se va a quedar en una cuna, nunca va a poder caminar, o sea, realmente el pronóstico no es bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces me llevan a Houston al cerca del año y yo siempre, porque siempre, muy inquieta, nadie diría que estaba enferma. Pero llegaban y me veían los doctores y decían, no, pues es que sí está esto gravísimo. Y ahí encontraron que tenía estenosis pulmonar. Entonces era como que otra tragedia, ¿no? Cuando llegaron a Houston. Pero luego ¿Cuántos resulta que años, perdóname, cuántos años tenías cuando llegaste a Houston? 9 meses, cerca de Ay, 11. estabas recién, No, ah, O sea, o ok. sea, una bebita. muy chiquita ya vieron exactamente cuál era el diagnóstico. Wow. Entonces pensaron que era una tragedia más, pero resulta que era un golpe de suerte. Porque hoy en día lo que hacen con los pacientitos que nacen como yo, inmediatamente les hacen lo que le llaman el Glenn surgery, que es un poquito como cerrar, es que la sangre, a la hora que bombea el corazón, es tan fuerte el bombeo que llega directo a los pulmones y los truena. Pero yo Wow. tenía como una estenosis que era como se apretado. Bueno, hoy en día lo hacen así para que no dañe a los pulmones. Como es un solo ventrículo, la fuerza del corazón es tan fuerte que puede llegar a dañar los pulmones. Entonces, bueno, así crecí, mis papás siempre, imagínense, por eso digo, imagínense aquellos que son papás, siempre con la cosa en tu cabeza, bueno, ¿y cuánto tiempo va a vivir mi niña? ¿Y cuánto tiempo? Y tratas de no enamorarte de esa niña tanto porque pues se te va a ir. Y son cosas muy duras de decir, pero muy reales. A la hora que conozcan mi historia y entiendan el proceso, yo creo que yo nunca había entendido a mi madre tanto como después de haber tenido un hijo y decir, es que se te va a ir, te quieres enamorar de él, pero se me va a ir y tengo otra mayor. Y luego Me vino mi puedo, me hermano puedo identificar perfecto con eso porque a con mí esa me sensación, sucedió algo esa similar. sensación de no saber si va a vivir, pero a la vez, pues todo implica que es el peor diagnóstico y puedo entender perfectamente lo que tu mamá sintió. Y fíjate que personas como tú me interesó mucho entrevistar, investigar, precisamente porque yo un día quería contar mi historia, pero yo cuando probablemente el momento más difícil de tristeza, dolor, abandono, el primer recuerdo que tengo de sentirme completamente abandonada fue a los 4 años, porque bueno, yo cada rato iba al hospital, cada gripita se me complicaba, entonces no había Ujú. mucho que hacer en Monterrey, entonces me llevaban a la Ciudad de México, al hospital infantil, pero bueno, mi hermana tenía 1 año, 3 meses cuando yo nací. Entonces Ah, ella la apenas tenía bebé. 2 años, muy chiquita, cuando cada rato tenían que dejarla. Y yo Ujú. en mi libro, cuando ahorita les comparto todo eso de que escribí mi libro, comparto la historia también de ella, porque es toda una historia
de abandono. Entonces, a los 4 meses, a los 4 años yo la recuerdo, pero yo creo que tenía yo, a esa edad, cuando imagínense que mi mamá tuvo que dejarme, porque a veces pasaba meses, sobre todo cuando estaba muy chiquita, tuve que pasar una vez cerca de 4 o 5 meses en el hospital y mi mamá tenía que dejarme para ir a ver a su hija y regresar a la Sí. Ciudad de México cuando no entendían qué me pasaba todavía. Esto fue al principio en mi diagnóstico, pero ya cada rato regresábamos, porque era el único lugar que tenía un poco de avance en cardiología. Pero a los 4 años me acuerdo perfecto que tenía una gripa muy complicada. Hoy en día es bien diferente y yo he dado muchas pláticas al respecto, pero imagínense una niña de 4 años metida en una cuna tan profunda para que no pudiera salirse y escaparse, ¿verdad? Entonces me metían en una cuna y podían mis papás ir a verme en cuidados intensivos 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Entonces Híjole. recuerdo que una tía me llevó, mi madrina me llevó una muñeca que yo le puse por nombre Dora, porque se llamaba como ella. Era de esas Ujú. muñecas modernísimas que le jalabas un cordón y lloraba. Estamos hablando de Mm. 1970, Ajá. entonces 1968. Entonces para mí era toda una novedad que yo le podía jalar y lloraba. Y yo lo que no podía hacer era llorar, porque se me acababa el aire. Entonces, pero la cosa era que alguien llorara. Entonces la ponía a llorar a ella o lloraba yo. Y lloraba ella y lloraba yo. Entonces, una noche, esa para mí era mi compañía. Para que vean la importancia de tener de estos juguetes, estas muñecas, para mí simbolizaba la presencia de alguien, porque yo no Mm. pasaba horas y horas y horas sola. Así era en aquel entonces. Hoy en día dejan, Hoy en día también. Te voy a contar porque yo, cuando mi hija falleció, regresé al hospital, al Texas Children's Hospital, para hacer un voluntariado. No me preguntes por qué y cómo y por qué me atreví a hacerlo, pero lo hice y me metí a cuidados intensivos y veía a estos niños completamente solos. De hecho, el voluntariado era precisamente para darles compañía a estos acompañarlos, niños, claro. para cargarlos. No te dejaban darles de comer ni nada, pero sí te dejaban cargarlos para que les dieras como que este calor humano y pues ahora sí que les transmitieras amor. Y de hecho, tengo una amiga que tenía como mucha posibilidad de meterse y habían cuartos donde estaban los niños también en estas cunas altas, que ya eran cuartos como independientes, no era como Sí. los cuneros de terapia intensiva, y estos niños estaban solos. Y sí recuerdo haber dicho, ¿y dónde están los papás? O sea, yo no me hubiera separado de mi hijo, pero tampoco ves las circunstancias de esos padres que tienen otros hijos y que se tienen que dividir y se están quebrando por dentro y se dividen en dos o en tres o en cuatro y está fuerte esa historia. O sea, como para tu mamá haber tenido que estar contigo y con el otro. Pero bueno, quería comentarte eso porque hoy en Sí, día no, también lo veo. y yo sé que pero hoy en día muchas de estas situaciones son por la vida que llevamos, pero ya han tomado conciencia de la importancia del contacto físico y de que tiene que haber alguien ahí. Pero en Sí, esa ocasión, esa es la historia que les quiero contar, que llegó un doctor en la noche a ujú, visitarme, toma mi muñeca jugando conmigo, ok. tratando de acompañarme, y entonces empieza a tirar de la muñeca. Yo en las noches era lo que me acompañaba. La empieza a tirar y resulta que la rompe. Entonces, imagínate, mi muñeca, entonces me dice, no te Tu preocupes, compañía. 4 años, me la voy a llevar y la voy a tratar de arreglar. Y yo, no te No, vas a llevar mi muñeca, no, no, sí, yo me la llevo, yo te la arreglo, y me daba dulces, agarré los dulces y se los aventé en la cara, y agarré otra cosa y empecé a gritar como loca, imagínense. Bueno, se mm, llevó mi muñeca. Esa noche, recuerdo, yo creo que ha sido la noche que hoy en día todavía la recuerdo, más triste y sola que me sentía, porque mis oh, papás acababan de ir, y esto me lo cuenta mi mamá, yo no me acuerdo de ese detalle, me acuerdo de la noche sola, pero me acuerdo que mi mamá cuando se iba, les decía yo, es que ustedes son malos porque me dejan aquí. Y entonces imagínate mi mamá volteada, llorando, y Miriam me lo entenderá, llorando, desesperada, y mi papá nada más la abrazaba y le decía, es que ahorita, mañana regresamos, no, son malos, ustedes son feos, malos. Eran las palabras más horribles que yo conocía, feos y malos. mm, Y se las aventaba todas. Pero entonces esa noche yo entendí. Llega mi mamá, llega el doctor en la mañana, una noche tristísima que todavía recuerdo. Llega en la mañana, claro que no la pudo arreglar.
Le arrebaté la muñeca y le dije, no me la vuelven a quitar. Llega mi mamá, y ahí es el mensaje que quiero empezar a dar. Llega mi mamá y me dice, Ana Cecilia, rompiste la muñeca. No, mamá, yo no fui, fue el doctor. Ay, claro que el doctor no fue, el doctor no vino. Los doctores no vienen aquí a romper muñecas, vienen a ayudarte a curarte. Tú las de haber roto. Miren, no me importó quedarme con esa culpa y que mi mamá no me entendiera lo que yo sufrí con tal de estar con mi mamá. Oye, pero Entonces, qué consciente estabas a esa edad. y ese es el mensaje al que voy, a que llega un momento en que desde tan pequeña no minimicemos la inteligencia y la capacidad de nuestros hijos de entender. Porque yo ahí dije, mira, está bien mamá, no me creas, no me importa con tal de estar contigo. Me sacó de la cuna y me llevó a caminar. ¿Qué importa si no me creí, si creyó que la había roto yo? Entonces muchas veces no importa quién sea el culpable, sino el resultado final. Y a veces nos quedamos tan atorados con quién te rompió el cordón de la muñeca o con probar a mi mamá que yo no había sido, que te pierdes del regalo de estar con tu mamá, por decir. Y la vida así funciona. Yo lo entendí desde muy pequeñita. La verdad es que para mí esa fue una lección de vida de que dije, bueno, pues está bueno, si no me crees no me importa, pero ya estás conmigo. Y bueno, sigo creciendo sin creer realmente, sin los doctores entender cómo es que yo estaba todavía con vida y realmente llevaba una vida bastante normal, con mucha limitación, mucha falta de oxígeno, mis uñas completamente se me deformaron, le llaman palillo de tambor y se te hacen como unas bolitas por la falta de oxígeno. Entonces lo primero que se daña son las uñas y los pies. Entonces imagínense, y yo esto lo comparto en mi libro, imagínense ustedes a los 7 años yo preparándome para una exposición del Día de la Bandera, donde éramos nosotros los indígenas, entonces pues no tienes zapatos, no tienes guaraches, y a mí no me gustaba usar guaraches porque mis uñas realmente eran deformadas. Entonces mi mamá me puso unos chonguitos y unas muy hermosas con trencitas y todo, y lo único que veían los papás en el desfile y los niños eran mis uñas. Entonces yo trataba de esconderlas y me acuerdo de la maestra, espérate, derechita y sin moverte, porque yo lo que quería era esconderme, irme de ahí. Y ahí es una de las primeras experiencias que yo empecé a darme cuenta que yo era diferente, porque lo que hacía era cerraba los ojos y me transportaba sin saber cómo y me iba a casa de mi abuela. Y mi abuela era la que me recibía y todo esto yo lo comparto como experiencias que yo creo que tuve en muchos momentos. Ahí era conscientemente y yo iba a que mi abuela me consolara y que me abrazara y de repente volví a escuchar, bueno, ya listos todos y regresaba yo y abría los ojos pero era tan doloroso ver cómo veían mis uñas, como veían el defecto en vez de ver mis trencitas, en vez de, bueno, así pasé mi niñez con muchas de esas, lo que hoy le llaman las palabras bullying, pero bueno, yo lo tuve de muchas otras maneras, pero sin que eso me representara un daño. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve 7 u 8 años, después de estar pasando muchos momentos como esos, falta de aire y entender, yo desde muy pequeñita, yo me daba cuenta que de repente me faltaba mucho el aire y yo sentía como que si me iba. Pero me acuerdo que siempre había un personaje que yo le puse nombre, se llama Rafael, para mí le puse, yo no sabía si era un hombre o una mujer, pero yo sentía que era un fantasma, que siempre se me aparecía cuando yo estaba sufriendo. Entonces dije, como no sé si es hombre o es mujer, le puse, no es Rafael, no es Rafaela, le puse Rafael, sin entender después que Rafael es el nombre en catalán para el arcángel San Rafael. Yo no tenía la menor Guau. idea, tenía O sea, 8 lo años, veías. yo lo veía. Y yo le decía, es que vete, vete. Yo creía que me quería llevar. Pero luego un día me Pero, acuerdo a ¿nos los los puedes describir? O sea, ¿cómo lo veías? era, haz de cuenta, es una imagen, hoy entiendo lo visualizan con un color verde. De hecho, tengo algunas imágenes que luego les voy a compartir que me hizo inteligencia artificial y para mí era, haz de cuenta que exactamente lo que yo describí todo y me hizo un dibujo divino. Entonces yo visualizaba que se paraba enfrente de mí, yo veía como una sombra y yo lo veía y era como una luz, pero al mismo tiempo sombreado, pero era una presencia. Y no es que yo viera
su cara, su rostro. Sin embargo, Miriam, y mis hermanos son testigos de ello, desde muy chiquitita yo siempre dibujaba un perfil de un hombre, pero desde chiquitita. Bueno, resulta que a la hora que me pongo a buscar, ya cuando escribiendo el libro y todo, a la hora que dije, bueno, ¿cómo es el arcángel Rafael? Y bueno, el perfil, haz de cuenta que era el dibujo que yo toda mi vida hice, también se los voy a compartir porque es muy interesante ver cómo son conexiones que yo no entendía. Pero a los 7 u 8 años, cansada de ir al médico tantas veces, le dije a mi papá un día, ¿sabes qué, papá? Basta. Estábamos en la Ciudad de México. Yo ya no más, ya no quiero ir al doctor. ¿Por qué voy yo y no mis hermanos? Yo ya tenía una hermana mayor y 2 hermanos menores. Y dije, bueno, díganme qué hice mal, ya me voy a portar bien. Yo pensaba que me estaban regañando, pensaba que era porque era muy súper traviesa y muy inquieta. Y yo lo que quería era tratar de vivir porque veía que todos hacían más cosas que yo no podía. Entonces, por lo mismo, era muy traviesa. Entonces, ese día platicando con mis papás, me llevaron a un restaurante, me sentaron a hablar y me dice mi papá, entre los dos hablaron conmigo. Me dicen, ¿sabes qué? Tienes un problema muy serio de corazón. No sabemos cuánto tiempo vas a estar bien. Y eso me lo dijo mi papá. Tienes que hacerle caso a tu mamá y a los doctores, porque bueno, no sabemos cuánto tiempo. Yo ahí entendí que me iba a morir. O sea, los papás a veces dicen mucho más con todo lo que no dicen. Yo dije, Sí. o sea, por eso mi libro se llama Cuando vivir no es para siempre. ¿Qué hace una niña de 7, 8 años cuando entiende que se va a morir y que no va a vivir para siempre? Y tenía 2 opciones y esas opciones me las dio mi papá, pero sin saberlo él. Me dijo, bueno, ese es el diagnóstico, ese es el pronóstico, pero ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? Y yo, ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? O sea que a lo mejor hay opciones. Tu Entonces papá te dijo eso, wow. yo me aferré a ese what if. O sea, ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? Entonces, en mi mente, algo que yo toda la vida le agradeceré a mis padres, es que nunca me cortaron las alas, nunca me quitaron esa capacidad de soñar, de creer, de visualizar, de creer que un día iba a crecer, iba a estudiar una carrera, iba a trabajar, a casarme, a tener hijos. O sea, todo eso estaba instalado y más con la educación de aquellos entonces, de 1960, donde todo era como que muy ordenado, era un orden de vida para una niña. Yo la tenía muy, muy visualizada. Pero a mí me ayudó muchísimo ese entender what if. Yo quisiera saber, Ceci, o sea, cómo, para todos los que escuchan ahorita, todo, o sea, ¿cómo transformaste ese miedo de morir en determinación para seguir adelante? O sea, ¿cómo lo transformaste? Porque aquí estás dándonos este mensaje y quisiera Fíjate que que, pudieras explicar como con palabras, así que claro, alguien que no entiende este tipo de cosas lo muy pueda buena pregunta porque digerir. justo cuando iba yo a escribir el libro, que es que entrevisté al doctor Charles Fraser, que es mi cirujano, me dijo, es que la que tienes que contarnos la historia de lo que te dijiste todo ese tiempo eres tú. Tú eres la que tienes que contarnos qué fue lo que pasó, que hay muchas cosas que como médicos no podemos explicar, pero que a lo mejor tú nos puedes ayudar. Entonces, en ese momento cuando mi papá me dijo eso, yo entendí que tenía 2 opciones. Ujú. Una es la autolamentación, porque es lo típico, pobrecita de mí, fíjense lo que tengo, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Y apapáchenme y cuídenme porque vean la tragedia. O la otra es vivir tu vida al máximo. Entonces dije yo, si yo me voy a morir, pues más me vale hacer todo antes de morirme. Entonces voy a jugar, voy a estudiar, voy. Entonces cambié el sufrimiento en gozo, por decirlo así, cambié el victimismo en acción y dije, y Okey. además nunca me permití que me pobretearan. No me gustaba a mí eso de, es que pobrecita, Sí. pero pobrecita, ¿por qué? Si aquí estoy. Entonces, esa rebeldía, fui muy rebelde, luego lo platicaba con mi madre, era parte de mis herramientas. Por eso a veces Ujú. cuando nuestros hijos, y es un mensaje para todos los papás, cuando a veces tengas un hijo tan difícil, o tengas un hijo muy repelón, o tengas un hijo súper corajudo, hay un mensaje atrás que ojalá que Ujú. los papás pudiéramos traducir. Para mí era una manera de demostrar, no me estoy muriendo, aquí estoy, sigo viva.
Entonces esa rebeldía es que no puedes hacer, como que no, pero por supuesto. Entonces me acuerdo que mi mamá me decía muchas veces, no vayas a correr mucho porque te cansas y luego te pones morada. Y esta es una historia que les voy a contar, recuérdenme si se me olvida lo de morada. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Iba con mi abuelita, con mi otra abuela, la mamá de mi papá, no con la que me iba cuando estaba yo en momentos difíciles, sino con la otra. Me decía, pero ¿por qué estás llorando? Es que mi mamá me dice que no corra, porque luego me voy a cansar y me voy a poner morada. Y me preguntaba, ¿y tú tienes ganas de correr? Sí, bueno, corre. Y cuando te Ah, canses, pues descansa. Pues sí. Wow. pues sí. Entonces, era tan fácil, era sabiduría pura de una abuela a una Sí, nieta. ¿Te sí. cansas? Descansa. Entonces, ¿qué era lo que yo Y hacía? y tu mamá te lo decía desde el miedo Por a supuesto, perderte. Miriam. Me lo decía como yo lo dije, como tú lo dices, como todos lo decimos. ¿Por qué? Porque nuestra labor como papás es proteger, Sí. ¿ok? Y en esa protección no nos damos cuenta que a veces sobreprotegemos. Por eso es que la maravilla de los demás familiares es tan importante. Para mí, mis abuelas fueron determinantes para mi crecimiento. Pero así, esa palabra, determinantes. Porque mi abuela me daba la fuerza de decir, bueno, pues descansa, pero tú corre. Y descansas y vuelves a correr. ¿Y qué fue lo que hice? Y ahí es donde yo entendí mis luciérnagas hermosas. La información que traemos desde niños, que, que a veces nos falta esa capacidad de irnos adentro a reconocerla. Yo lo que hacía, como me lo dijo mi abuela, cuando me cansaba, estábamos afuera jugando, corriendo, ya saben que jugábamos al látigo y jugábamos, todo era agotador para mí. Yo caminaba una cuadra y ya no podía. Entonces me iba a mi recámara para que no me vieran, Ujú. porque yo no quería que me vieran toda tirada y desvalida. Me iba a mi cama, me acostaba. Y esa es una historia que siempre mi esposo me dice que la platique porque es muy interesante desde el aspecto médico y el aspecto espiritual. Ujú. Yo llegaba y lo que hacía era empezar a respirar acostada, porque aparte estaba morada. Y fíjense que le puse nombre a mi sangre. Y mi sangre se llamaba Lucy para mí. Entonces le decía, a ver, Mm. Lucy, vamos a trabajar porque necesitas oxigenarte. Entonces le decía yo, mira, estamos hablando de una niña de probablemente 10, 11 años. Qué loco. Vas a ir, Wow. vas a ir del corazón, te va a llevar a los pulmones, porque todo eso me lo explicaron a mí cuando era chiquita, ¿verdad? Cuando preguntaba yo tantas cosas. Vas a ir a los pulmones, vas a oxigenarte toda y luego te van a regresar al corazón, pero ahí te vas a encontrar otra amiga. Esa amiga no vas a tener el oxígeno que tú necesitas, pero te vas a revolver con ella, no importa, pero llévatela contigo a todo tu cuerpo, a todo el cuerpo, y hazlo muchas veces para que te puedas otra vez poner rosa, para que yo pueda salir a jugar. Oh. Ese era mi Ay, pensamiento. Entonces no. lo hacía muy seguido y a veces lo que pasaba era cuando yo me encerraba y me veían con los ojos cerrados, nadie me molestaba, mi mamá decía, debe estar agotada, pero yo lo que estaba haciendo es lo que hoy llamamos meditación. Hoy Wow. hablamos de la meditación y yo lo hice sin entenderlo. Entonces, no tenemos que seguir un Era como patrón una de una intuición disciplina. tuya, era como una Intuitivamente, intuición. Claro, porque intuitivamente yo estaba todos la meditando. tenemos dentro de nosotros, nada más que tú Exactamente. estabas desafiando todo lo que estabas viviendo en tu exterior Sí. y encontraste esa paz ahí dentro, o Y esa encontré ayuda. que, y recursos internos. Entonces, cuando me pasaba eso, volteaba al frente, veía a Rafael y le decía, es que vete, no me quiero ir todavía. Yo dije, este señor viene ya por mí, o sea, y yo inclusive creí que era el fantasma de la muerte. Dije, o sea, Ah, este es sí. ya viene por mí, porque cada vez que yo tenía una crisis, yo lo veía Mm. Pero, ¿te y daba platicaba miedo con él. cuando Fíjate lo que veías? no era miedo, porque más bien era bueno, ya dime, ¿qué va a hacer cuando me muera? Yo jugaba inclusive con él en el jardín, me acuerdo perfecto de escenas, corriendo en el jardín de mi casa y de repente agotada, y entonces lo veía, porque seguramente es cuando me faltaba muchísimo el oxígeno, y decía, bueno, voy a jugar a que me muero, déjame ver qué se siente morir. Entonces dejaba de respirar, cerraba los ojos y me imaginaba cómo yo me desprendía de mi cuerpo y luego de repente llegaba mi perrita y me empezaba a dar lengüetazos y yo, ay, ya, déjame jugar a morirme. Pero yo lo que quería era entender
¿Por qué? Porque lo que pasaba era que cuando entraba en momentos de hipotermia, que hoy en día los doctores me lo explicaron qué era lo que me estaba pasando, claro, espiritualmente yo les voy a contar lo que me pasaba, Claro, pero claro. imagínense que estaba en una alberca, era la típica alberca de mi abuelito donde no había calefacción como hoy. Entonces salía yo y no podía calentarme con esa rapidez. Entonces me envolvía en una toalla y me acostaba en el pavimento que estaba ardiendo con la toalla para calentarme. Wow. Pero yo tuve muchos, no uno, momentos en donde yo me desprendía y de repente veía la alberca desde arriba y veía a mis papás sentados allá y me veía a mí. Entonces decía yo, bueno, yo a veces sentía que movía los pies así y volaba. Entonces, todas esas cosas no las puedes platicar en ese momento. Hoy en día entiendo que eran desprendimientos, o sea, experiencias Claro. fuera del cuerpo que tenía que para mí eran toda naturalidad. Y veía de repente a mi papá, y esa vez le recuerdo perfecto, corriendo a ir por mí. En el momento donde me abraza, yo siento que regreso a mi cuerpo Wow. y me empieza a calentar, a mover, y el dolor de cabeza era enorme, o sea, era una falta de oxígeno. Yo me estaba muriendo en muchos momentos. Y por Wow. supuesto, mi Rafael siempre estaba ahí. Entonces ¿Y nunca empecé te a transmitió entender, nada, Rafael? O sea, algún mensaje o solamente lo veías, o sea, no eran yo lo mensajes. veía, yo lo veía y tenía conversaciones, todo era con la mente. Y le decía, a Sí, ver, ¿me voy a morir ya o no? Y luego me reía y decía, bueno, ya entendí que no. Pero no era un mensaje hablado que yo te pueda decir, pero sí entendía que me estaba diciendo, aquí sí. estoy, te estoy cuidando, te estoy acompañando. Otra de las veces fue cuando tenía como 12 o 13 años, estaba en el rancho con una amiga, fuimos a comer cabrito, que todos los que somos mexicanos entendemos lo que es cabrito en pozo. Sí. Bueno, fuimos a eso y nos fuimos a El andar a caballo, ella y yo, y empezó a enfriar. Entonces mis manitas, bueno, de 12, 13 años, empezaron a congelarse a tal nivel que ya no las podía mover. Y empecé a enfriarme, entonces estaba paralizada y mi amiga nada más me veía que ya no hablaba, ya no hacía nada. Y de repente veo a Rafael, hace cuenta que hubiera estado en su caballo negro, caminando conmigo al lado, pero éramos tres, no éramos dos, éramos tres. Llegamos a donde estaba la mamá de mi amiga, me ven la mamá de mi amiga grita, ayúdenme, esta niña se nos está congelando. Entonces yo no podía moverme, estaba realmente hecho una piedra. Me cargan, me llevan adentro, enfrente de la chimenea, me ponen cobijas y más cobijas, me empiezan a tratar de enfriar y digo, de calentar. Y luego ya mi amiga y yo platicamos y bromeamos y todo, pero me acuerdo perfecto donde Rafael se retira, en el momento en el que Wow. entra el fuego, entra el calor, entra todo eso. Y sí, hace cuenta que lo veía yo y de repente inclusive le preguntaba a mi amiga, ¿sí lo viste? ¿A quién? ¿Estás loca? Ya ves cómo somos los jóvenes. ¿Estás loca tú? Que no, pues es que estaba por aquí. Ay, tú y tus cosas, pero ya no hablas, ya no lo cuentas, ya no lo dices, porque aparte es bien fácil que te ridiculicen, ¿no? Pero yo ¿A tus decía, ¿lo papás le viste? contabas? A nadie. Esta es una historia, Miriam, que yo me atreví a contar hasta después de mi primera cirugía de corazón abierto. Estas experiencias yo las estuve teniendo durante toda mi infancia. Cuando tenía Wow. 15 años, me voy a los 15 ahora, que seguía viva milagrosamente. Justamente el Texas Children's Hospital fue mi hospital toda la vida, en Houston. Llego porque tuve una endocarditis bacteriana que no me pudieron resolver en México, me dieron antibiótico y todo, y entonces me puse muy mal. Era la primera vez que mi corazón realmente me detenía totalmente en un hospital. Entonces me llevan a Houston. Yo para entonces, imagínense, a los 13, 14 años, yo decía, nunca voy a tener novio. ¿Por qué? Pues con estas uñas tan feas, los labios morados todo el tiempo, toda. Bueno, gracias a Dios no tuve uno, tuve varios. Gracias a Dios ese no fue un tema. Pero cuando fui a Palomeados. Houston, sí, digo lo presumo porque era algo que yo decía, nunca me van a querer. Pero bueno, gracias a Dios, sí, eso no fue un tema. Pero Es cuando que es llego una a realidad, Houston, porque cuando estás en una situación así, puedes pensar, ya no voy a poder vivir una vida normal. O sea, no. ya no voy a poder tener relaciones con alguien, no voy a poder tener, Yo pensaba que este, nunca iba a saber lo que era que me dieran un beso. ¿Quién iba a querer darme un incluso una beso? O sea, carrera, estudiar, ¿no? O sea, toda la vida que normalmente dices, esto es lo que este es el camino que debemos de tomar, y tú te sientes completamente aislada, bueno, perdida. y justamente ahí va la historia, en donde el pasaje de mi libro, el capítulo se llama Mentí.
porque llego yo a Houston, 15 años Ujú. tenía, por cumplir 16, tenía un novio que me fue a visitar a Houston con mi abuelita. Entonces se dieron cuenta los médicos ahí que yo andaba con un noviecito, porque andábamos caminando en los pasillos, yo con mi suero y agarrada de la mano de él. Entonces me dicen, oye, necesitamos platicar contigo. Puedo verme 3 días, por decir. Necesitamos hablar contigo, pero pues en privado. Imagínense, ¿qué mamá en México a los 15 años te deja sola con el doctor? Nadie. O sea, en No. aquel entonces, toda la vida con mis papás. Era la primera vez en mi vida que yo estaba sola con los cardiólogos porque yo ya era grande para ellos. Entonces se acercan conmigo y me dicen, oye, queremos hablar contigo en privado. Era una doctora cardióloga. Me dice, vemos que tienes novio, vemos que estás acompañada y todo, pero queremos preguntarte, ¿ya iniciaste una vida sexual? ¿Pero cómo? Les dije, si no estoy casada y tengo 15 años. Entonces, mira, yo no sé si se rieron, se conmovieron. Dijeron, bueno, ya sabemos, viene de una familia muy conservadora. Perfecto, Sí. bueno, fíjense, aquí es donde está la clave de lo que a veces son los desafíos personales. Me dijeron, no vayas a iniciar una vida sexual. Olvídate ahorita de casarte. No puedes tener hijos. Mira, realmente es un milagro que estés viva. A lo mejor de aquí a 10 años tenemos una cirugía para ti. Pero ahorita por lo pronto cuídate, estás muy bien, pero por favor no arriesgues, no vas a poder tener una relación sexual, no vas a poder, olvídate de tener un matrimonio, una vida, no te cargues con eso y olvídate de tener hijos. Reacción, Ana Cecilia, adolescente, rebelde, sola, Me sin mis encanta. papás ahí. ¿Qué fue lo que dijo Ana Cecilia? Mi primera pregunta en mi cabeza, me preguntó, ¿tienes algo que preguntar? Y le dije, lo único que te pido es, yo le voy a dar esta información a mis papás. Ah, no, claro, es tu información privada. Pero en mi mente me decía, ¿tú qué sabes si tú no eres yo? Le decía a la doctora en mi cabeza. O Me sea, encanta. ¿tú cómo vas a saber si tú no vives lo que yo vivo todos los días? O sea, ¿tú qué vas a saber? Pero no se lo dije. Le dije, lo único que te pido es yo hablar con mis papás. No, por supuesto, tú ya eres grande. O sea, ya, no, tus papás no tendrían que opinar en esta decisión tan personal. Total, llega mi mamá, ya los dejan pasar. ¿Qué te dijeron los doctores, Ana Cecilia? La primera pregunta. ¿Te vas a poder casar? ¿Vas a poder? O sea, le dije, sí, mamá, me dijeron que no, que yo podía seguir con mi vida normal. Ya mi corazón me iría frenando. Porque ya me imaginaba, queridas luciérnagas, a mi mamá, mandándome un convento el día siguiente. Ay, no. O sea, ¿por qué? Por protegerme, por Claro, cuidarme, por claro, conservarme, claro. pero era una decisión, y esto es parte de las pláticas que yo doy, a veces las decisiones son tan personales que cuando de eso depende tu vida, tienes que tomarlas tú. ¿Por Claro. qué? Porque yo sabía, para mí esto era una sentencia de muerte. No puedes, no hagas, no. Y dije yo en mi cabeza, se los digo en serio, pero si yo ya me vi estudiando una carrera, yo ya lo vi aquí, yo ya me vi trabajando, es más, yo ya me vi casada, yo me vi con hijos. ¿Dónde guardo todo esto que yo tengo aquí? Con todos estos, no, les dije, no acepto esto. Por eso el Eso capítulo es se llama es Mentí. eso es una eso es un ejemplo muy muy bueno que me gustaría como poquito desarrollar con esta pregunta, porque hay muchas personas que están recibiendo un diagnóstico el día de hoy, que es un diagnóstico que literal es una sentencia de muerte. Y no sé hasta qué punto, y bueno, hasta cosas que son muy pequeñas, que empiezas, que tú las empiezas, que las crees, no sé qué pasa, que inmediatamente las guardas en tu subconsciente porque te causan un alto impacto en ti, en tu Sí, cuerpo, en tu mente. todo tu ¿Cómo sistema. puedes pasar de, o sea, aquí lo que vi es una niña que tenía una mentalidad de no, ¿ok? No permitiste que ese mensaje llegara a tu subconsciente. Te enfocaste más bien en lo que tú creías que era tu destino. Pero en este caso de una persona que, o sea, por su debilidad mental, ¿verdad? Permite que eso llegue a su subconsciente. ¿Cómo puedes cambiar una creencia, como lo hiciste tú, por ejemplo, de lo que te dice un doctor a una posibilidad abierta de seguir viviendo? ¿Cómo cambias esta creencia? ¿Cómo logras pasar de, ya le creía al doctor, ahora cómo le hago para no creerle?
Fíjate que esa es una pregunta muy buena, Miriam, porque yo me acuerdo en muchos momentos cuando me recordaban, cuando iba al doctor o cuando iba, yo lo primero que le decía a mi mamá es que yo ya, en algún lugar de mi cabeza, yo ya sé lo que tengo, pero yo lo que quiero es vivir. Entonces, lo tengo guardado ahí, ya lo sé que me tengo que cuidar, sé qué tengo que hacer, pero las herramientas o las opciones que tengo, si yo me quedo, y esto es bien importante, con la información en el primer plano, no voy a avanzar. Necesito pasarlo a otro plano en donde es como ahorita, si tú sabes que hay mucho peligro allá afuera, en la calle, y es mejor no salir a correr, ni a caminar, ni a pasear, porque te puede agarrar cualquier, pues te paralizas y no te mueves. Yo entendí que el miedo me paralizaría si vivía con puro miedo. El miedo paraliza, pero la Sí. fe, digo, yo lo que entendí desde muy pequeñita es que la información ahí está, porque sí la tenía muy clara, pero mientras que yo estuviera con vida, mientras que yo siguiera viva y siguiera siendo responsable, aquí yo creo que esta es la clave, la responsabilidad conmigo, no contigo, no con todo el mundo, sino, a ver, Ana Cecilia, si no me cuido yo, por más que te digan, pues tú les puedes decir que sí, mañana te vas a fumar un cigarro, ¿verdad? Y yo puedo decirte que sí. Entonces entendí que la primera que tenía que hacerse responsable y conocer los límites era yo. Entonces sí, es cierto, los doctores me están diciendo, la fe, y esta es una frase que estoy tratando de recordar, el diagnóstico y el pronóstico ahí están, pero solo la fe y la esperanza, no, la ciencia diagnostica, es una realidad, la ciencia diagnosticó, pero la fe y la esperanza pronostican. Entonces, mi fe y mi esperanza tenían un pronóstico distinto. No Claro. porque estuviera yo diciendo el diagnóstico es incorrecto, no. Entiendo, ya te entendí, pero dame oportunidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que mi cuerpo, y esto es algo que Joe Dispenza lo dice recio y quedito, cuando tú le das cierta información a tu cerebro, el cuerpo va a responder. El cuerpo Así es. responde a tus pensamientos. Entonces yo me di cuenta que era bien importante el círculo con el que yo me rodeara. Si yo tengo Ujú. un problema, Miriam, de corazón muy grave, y me estoy juntando con toda la gente que habla de todo lo gravísimo que están y de todos sus problemas y del drama y de cómo nos vamos a morir y a dónde vamos a ir a dar y lo complicado que es esto, me estoy juntando con la gente equivocada que no me va a sacar del pozo del que yo Sí. necesito salir. Entonces muchas veces, y estamos hablando aquí, y voy a tocar un tema delicado, a veces inclusive la misma familia puede Ujú. ser un tema es bien, súbete a una silla, trata de subir a alguien contigo, está bien difícil, pero que alguien te dé la mano y que te tumbe es facilísimo tumbarte, cuando tú estás parado en una silla. Sí, ¿Cómo, cómo te, perdón, ahorita que te estoy escuchando toda la historia que estás platicando desde niña y veo como la resiliencia y la mentalidad que era como sobrepasabas cada desafío, me remonta mucho a tu papá. Yo me pregunto si esa frase que te dio tu papá en el momento que los doctores le dijeron eso, te cambió el panorama de toda la vida, de tener esta mentalidad, y que sí, o sea, ¿sabes? Que sí tenemos otra opción y no nada más eso. ¿Tú crees que eso te programó como que te hizo en tu mente de decir, siempre tengo opciones, siempre voy a tener opciones te voy a decir cuál extras? fue y estás tocando un punto importantísimo, Erika. Me lo dijo alguien en quien yo confiaba ciegamente. Sí, No me lo dijo el desconocido de allá afuera. sí, Entonces, para Sí. mí, mi papá era mi héroe. Entonces me lo Sí. dijo alguien que no me puede estar mintiendo, que no me puede estar engañando, y si una persona confía en ¿qué pasa si hay posibilidad? Pues con eso tenía. Sí. Claro que fue determinante, pero fue determinante, por eso les digo, el círculo con el que nos rodeamos, médicos, familiares, amistades. Fíjate, sobre todo, ¿saben qué? Y este es un consejo que yo puedo darles desde mi experiencia. ¿Con quién te reúnes? ¿Con quién te estás juntando?
cuando estás abajo, porque todos vamos a tener épocas donde estamos aquí arriba y vamos a hacer la ayuda, el apoyo de todos, de nosotros mismos, pero hay momentos en que vamos a estar muy abajo. ¿Con quién te estás juntando cuando estás ahí? Y todos pasamos por eso, una enfermedad, una situación personal, un hijo, un problema personal. ¿Con quién te estás juntando? Bueno, a veces necesitamos aprender a aislarnos. Y aislarme para mí a veces implicaba aislarme de mi mamá, aislarme de noticias, sobre todo, por ejemplo, los doctores muchas veces estaban, bueno, pero sí, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó estar con un doctor que decía, bueno, pero era un doctor nuevo, bueno, pero que no entienden que su hija tiene un problema tan grave y a lo mejor se muere. Volteé a ver a mis papás y volteé a ver al doctor, les dije, ¿y usted qué está tan tonto que creen que ellos no saben? O sea, así me salió de que, o sea, le paras, Claro. Del alma. pero del alma, y obviamente les dije a mis papás, yo este doctor no lo quiero. O sea, ¿por qué? Porque era cuando tenía la endocarditis, tenía 15 años, rebeldísima. Pero era así como que Oye, volteé a eso ver me y le pasó a decía, mí, eso me pasó a mí rapidísimo cuando me diagnostican a mi hijo con síndrome de Down. Tengo un niño con síndrome de Down chiquito. Y fíjate que cuando leí el diagnóstico gringo de así americano de que todo lo que le podría pasar, incluyendo una cardiopatía, eh, me, o sea, yo no estaba en duelo hasta el momento en que leí todo eso y dije, no, o sea, no puedo estar en el hospital otra vez con un hijo, no lo acepto, no va a suceder. Cerré este papelito y dije, yo voy a ir palomeando con mi hijo paso por paso. Y fíjate que me aislé, cuando estás hablando de aislarte, me aislé de muchos grupos de niños, de mamás con niños con síndrome de Down, de muchas cosas que te empezaron a decir todos los pronósticos y que su hijo tiene esto y que el otro, que no te van a porque yo aportar nada. no me aportaban nada y yo no quería que en mi mente existía la posibilidad que mi hijo podría tener eso al crecer. O sea, Vivir en entonces, miedo. exactamente, yo dije, mi Vivir hijo es desde el miedo. único, irrepetible y vamos a ir viéndolo día con día a él y yo confío 100% en él. Entonces, nada más quería como dar eso porque me identifiqué Sí, demasiado en la parte de porque aislarte. porque sabes qué pasa, que muchas veces la ignorancia nos permite alcanzar más expectativas. Sí, El tener Totalmente. sí, exceso de información, como hoy en día a veces la tenemos en 3 patadas, tienes de todos lados información. A veces todo ese exceso de información provoca esa ansiedad. Entonces, el aprender, y eso es parte de una madurez que te la da la vida, ¿no? Personal, de decir, bueno, ¿a quién estoy escuchando en esto? Simplemente a ti misma. ¿Qué te dices cuando te levantas? Yo me acuerdo de eso perfecto. Yo me acuerdo que me veía en el espejo y me veía las uñas, las ponía así en el espejo y decía, bueno, pues siguen igual, pero si no las ves, ni quién las, digo, si las esconden, ni quién las note. Estás preciosa. Y me iba. Ay, no, te amo. O ay, sea, no, bueno. me Entonces, encanta la mentalidad, lo que te estás diciendo exacto. o sea, los retos, con las cosas. Aparte, o sea, de una forma hasta chistosa que le tomas como gracia, es lo Sí, mejor. La claro, verdad es que porque la verdad es que reírte, pero ahorita te lo cuento con esta apertura, pero estás hablando de que en ese momento yo recopilé todos esos Claro. recuerdos, precisamente sí. porque el doctor me lo dijo, tú cuéntanos esta historia. Y justamente como lo Ujú, estás diciendo, yo bromeaba mucho, estaba en el hospital sí. muchas veces, y entonces llegaba a la visita y decía yo, qué maravilla este corazón mío que me trae a tanta gente. Así bromeaba yo. Ay, Entonces, todo el mundo así como que, esta niña, de hecho mi mamá lo decía, la última que se deprimía, la última que nos angustiaba era yo. ¿Por qué? Porque yo decía, y eso es parte de lo que yo les comparto, sobre todo a la gente que tiene gente grave en el hospital o los mismos pacientes, les digo, ponte a ver, cuando tú estás en el hospital y te llegan a ver, ¿qué significa esa persona para ti? Esa persona es un regalo. ¿Cómo se recibe un sí. regalo? Pues con una sonrisa. Dije, lo menos que puedes hacer es sonreírle. Pero luego hablaba Claro. con el papá o con el pariente. Oye, tú eres un regalo. ¿Qué hace un regalo cuando llega a dárselo al cumpleañero? Pues se lo entregas con una sonrisa. ¿Por qué? Porque yo aprendí, que esto lo aprendí con mi primo, que ese mi primo murió de cáncer muy grave y precisamente viví con él todo este proceso de la muerte. Y me decía, es que yo ya Mm. no quiero que venga mi mamá, prima. ¿Por qué? Porque llega con cara de muerto.
Y le dije, a ver, primo, tranquilo. ¿Qué cara crees que tienes? Traes cara de muerto. Cámbiale la cara. Y entonces, y se Cambia ataca de la primero. risa. Me dice, es que no tienes respeto. Le dije, no, porque de ti depende cómo quieres recibir el regalo. Le dije, yo soy un regalo. Y lo primero que hiciste fue sonreír porque tenía mucho de no verlo. Y le dije, ¿qué haces cada vez que viene tu mamá, que viene 3 veces al día o 5? Le dije, ¿ya estás harto? Pues así como que te pones de víctima. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, te estás muriendo. Pero hay formas de morirse. Bueno, no saben cómo nos reímos, nos atacamos. Me dijo, no, no, no. Bueno, cambió tanto la dinámica de mis tíos, de la familia, de mi mismo primo, que les dije, es que entiendan, tú vienes como regalo y tú estás recibiendo regalos. Y de ti va a depender cómo se queden ellos con el regalo o cómo te quedes tú. Tú te puedes ir tristísimo o te puedes ir agradecido de que toda tu familia está aquí. No, no, me dijo, Claro. prima, te sacaste un 100, y nos tomamos foto, fue la última foto que me tomé con él. Fue todo pero aprender a ver la muerte desde, inclusive las tragedias, desde el humor. ¿Sabes qué Claro. hace? Estás acariciando el alma, Cam- porque el cam- alma cam- cambia tu perspectiva. cambia totalmente. Entonces, bueno, Oye, eso y fue a los 15. hablando de formas de muerte, me gustaría de verdad brincarme a esas experiencias que nos quieres Ahí contar, voy, porque de justamente. verdad, digo, esto va a ayudar a muchas personas a entender un poquito. A veces le tenemos mucho miedo, muchísimo A miedo a morir. la muerte, y es algo que nos atemoriza toda la vida. Entonces, bueno, Sí, justamente esta fue fue un parteaguas para mí, el de no decir no voy a casar, no nada, porque obviamente, como les dije, tuve varios noviecitos, hasta que conocí a uno con el que me casé. Entonces me casé a los 21 años, mis papás obviamente hablaron con él, le dijeron, oye, tiene un problema de corazón, no sabemos, porque la verdad es que la expectativa de vida era todavía muy mala. Entonces, pero le dije, mamá, yo desde el día 1 que me hice novia de él, le conté. Es más, antes de ser novios, yo le dije, yo tengo esto. O sea, yo nunca escondí nada, que eso es otra cosa. No te avergüences de lo que eres. Eso no quiere decir que yo era feliz enseñándole mis uñas a todo el mundo, porque no, era muy feo, pero no lo escondía. Sabes que yo tengo un problema de corazón. Entonces, bueno, me caso milagrosamente, porque no me voy a detener en todo el detalle. Tuve una hija antes de wow. mi primera cirugía, fuera de todo pronóstico, me embaracé. Yo dije, bueno, sí, claro que quería hijos, pero por supuesto que sabía que era un riesgo enorme. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ovulé 2 veces ese mes, porque yo me cuidaba. Entonces, cuando algo tiene que llegar, va a llegar. Me embarazo, Claro. obviamente, los doctores así, un embarazo de muy alto riesgo. Pero bueno, nace Ana Paula, mi hija de 4 kilos, perdóname, de 4 kilos, de 1,5 kilos, 4 libras, Ah, yo de dije, un qué kilo y enorme. medio, no, 1,5 kilos, o sea, chiquitita, Wow. sumamente sana, gracias a Dios, de 8 meses y medio, o sea que la tuve en gestación el tiempo suficiente para que maduraran todos sus órganos, pero ella sí nació muy pequeñita. Entonces, bueno, a partir de ahí es donde mi corazón ahora sí ya dijo, ya no puedo más. Entonces, Ana Paula tenía 9 meses cuando yo ya no podía subir las escaleras, ya era agotador siquiera atenderla, seguirla gateando, traviesísima como un niño de 9 meses, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde mis médicos me dicen, ¿sabes qué? Aquí en México no hay nada. Necesitas ir a Houston, yo creo que tu corazón ya necesita una cirugía. Llego a Houston, lo primero que me dicen obviamente es, ¿cómo te atreviste a tener un hijo? Pero fíjense mi respuesta, pues se lo pedí a Dios y me lo dio. ¿Por qué? Porque pues, pues yo me cuidaba, ¿verdad? Yo me cuidaba. Pero el doctor nada más se reía y decía, es que eres increíble. Dice, ¿sabes Sí. lo que significa tenerte aquí con vida? Tener una vida tan normal, o sea, lo más normal. Y dice, bueno, te vamos a hacer estudios, pero tu corazón necesita atención urgente. Entonces, bueno, pues ya me operan. Y ahí es donde tengo yo probablemente una de las experiencias más espectaculares de mi vida, porque Uy. efectivamente era yo la primer paciente a la que operaban a mi edad. Todo el mundo ya había muerto. Yo no sabía que realmente Wow. todos los pacientes con miocardiopatía ya no habían llegado con vida, y mucho menos con un bebé. Entonces ellos ya no nada más tenían que salvar a una mamá,
digo a una paciente, sino a una mamá, a la mamá de una bebita. Sí. Entonces cambiaba todo el panorama y en el Texas Children era yo como que la pacientota de 24 años y pues puros niños. Entonces, bueno, me operan, las cosas se complicaron durísimo porque sí realmente era una cirugía que tuvieron que adecuar e inventar, porque es muy distinto operar a un niño de 5 o 7 años o más chiquito que a un adulto de 24 completamente desarrollado, en Y donde ahora, todavía... en este momento que tú ibas a entrar, que te dicen, ya te vamos a operar y tú ya mamá y todo, ¿qué pensaste? Fíjate que qué bueno que te detuviste ahí, porque escribí todas las cartas que no se pueden imaginar, porque yo con Rafael me entendí que dije, bueno, Rafael, igual y ya es el momento. Entonces me puse a escribir cartas de quién cuidaría a mi hija, le escribí a sus padrinos, a mis hermanos, a mis papás, a toda la gente importante de mi vida, le escribí una carta de despedida, sobre todo a mi hija. Es una carta que hoy en día vale lo que no se imaginan, porque ahí es donde yo le dije, hijita, y tú Me vas a imagino. hacer esto y esto y esto y esto, y vas a ser un ser lleno de luz y vas a iluminar la vida. Bueno, hoy en día ella es maestra certificada de yoga y se dedica a meditación, se dedica a una cantidad de todo lo que es dar, ¿verdad? Qué padre. Entonces, fue una carta preciosa que se le escribí a los 9 meses. Y luego entro al hospital entendiendo, Erika, que probablemente era mi tiempo, pero fíjate que estaba tan en paz de haber vivido ya una vida, entendiendo la amenaza tan grande Mm. que tuve tanto tiempo, que yo decía, bueno, pues si es el tiempo, pues es el tiempo. Pero obviamente muy, muy optimista de que iba a vivir. ¿Por qué? Porque en esta cabecita yo ya me había visto no con uno, con varios hijos. Entonces yo ya había Ah, visto, entonces, pero bueno, esa era bueno, todavía, pero bueno, aquí es donde entra la parte importante. Me operan, se complica muchísimo, entro con yo ya estaba en la habitación cuando de pronto empiezo que digo, es que no puedo respirar, es que algo me está pasando. Me llevan de nuevo a cuidados intensivos, se dan cuenta que tengo todos los pulmones y la caja torácica completamente llena de líquido. Y Wow. resulta que cuando tratan de extraerlo por el medio del esternón de una manera viable, pinchan el corazón. Pero fíjense, ay, todas aquellas Ay, cosas que podemos no. imaginar, pero ahí les va, todo, todo, todo en mi vida, que pareciera, y eso es yo creo que para todos, si lo sabemos ver, que pareciera ser una tragedia, es realmente una oportunidad. Si Ujú. no hubieran pinchado el corazón, no me llevan de urgencia a volverme a operar. Y se dieron cuenta que estaba invadida de estafilococo dorado. Quiere decir que mi cuerpo entero estaba invadido de un estafilococo, de una bacteria que adquirí en el Wow. hospital y que si no la trataban ya, me iba en 3 días, ¿verdad? Entonces, era un golpe de suerte enorme poderme haber limpiado completamente. Entonces, pero aquí lo interesante también para los médicos, no crean que los pacientes cuando creen ustedes que están todavía dormidos, están realmente dormidos. Yo escuché perfectamente la conversación de unas enfermeras diciendo, pobrecita de esta paciente, ¿sabías que tiene una bebé y se va a morir? Y ay, yo, no. Wow. espérame, pero aquí estoy, ya no me podía ni mover. ¡Ey, ey! O sea, totalmente anestesiada sin hacer ni un... Entonces ahí decía, a ver, espérame, ¿cómo que me voy a morir? Si yo estoy escuchándola, si yo estoy aquí, estoy viva, que no me oyen que estoy viva. Pero bueno, estaba gravísima. Me llevan al área de cuidados intensivos. Me doy cuenta que, bueno, pues, o sea, supongo que aquí sigo, aquí estoy. Bueno, me incorporo, me despierto, veo que llegan unos doctores y dije, bueno, aquí estoy. Entonces yo estaba oyendo mucho antes de que los doctores pensaran que yo estaba completamente despierta. Hablan conmigo, los veo que están bien ahí, entonces me di cuenta que estaban en cuidados intensivos, que la cosa estaba gravísima por todo lo que tenía alrededor. Pero nadie me Ujú. dijo nada. En ese momento, por eso les digo, una cosa que pareciera una tragedia, todos son oportunidades. Tenía 2 enfermeras que tenían que estar a cargo de mí, porque estaba tan grave que cualquier descuido era mortal, ¿no?
Entonces dice una de las enfermeras, y nunca se me olvidará, voltea y me ve, porque yo estaba consciente, me abría los ojos, pero entubada. Y me dice, ahorita vengo, voy a ver a mi novio a McDonald's, allá abajo, a la cafetería. Y yo, pues bueno, pues que te vaya bien. Yo amarrada de las manos para que no me Ay, pudiera no. sacar el tubo. Y luego llega la otra enfermera y me dice, I'll be back. En un momentito, I'm gonna get a sip of water. Voy por un traguito de agua. Y estamos hablando de que era así a la vueltecita inmediatamente. Ahorita regreso, entonces, pero me recuerdo la conversación de las dos perfecto. Se desapareció. Y yo les decía desde antes, yo señalaba el tubo. Yo ya había estado entubada en la primera cirugía, ahí mismo. Y entonces me decían, sí, es que tienes un tubo. Bueno, resulta que el tubo estaba chueco. Y yo les decía, es Híjole. que yo se suponía que no podía tragar, pero ahí yo veía que podía tragar. Pero ellos decían, sí, tienes un tubo, es un tubo de respiración. Y yo les decía, y luego les decía que me dejaran escribir y les ponía el tubo. Entonces me decían, sí, es que lo necesitas para respirar. No podía explicarme. El caso es que, bueno, se van estas dos enfermeras y de pronto llega una flema y tapa la oxigenación. Dios. Entonces entro en paro respiratorio, obviamente sin nadie ahí, que si era, la máquina empieza, pip, 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 pip. Imagínense una ambulancia en medio de un cuarto, aparte completamente aislada, porque Mm, tenía una infección contagiosísima. Entonces, claro. imagínense el aislamiento con ventanas, con todo, y no había de que inmediatamente una enfermera entrara. Entonces, este aparato tenía que avisarles en el área de enfermería, no era algo que oían al ladito. Claro. Y en eso entra en paro respiratorio, entra en paro cardíaco. Inmediatamente yo me acuerdo perfecto estar pataleando con las piernas, tratando de zafarme, me dejé los brazos completamente morados, tratando de quererme sacar el tubo para respirar. No podía, obviamente me tenían entubada. Veo a un doctor que se acerca y me quita la parte de arriba del tubo tratando de ponerle agua para sacar, lo hicieron una o dos veces, pues no se podía porque el tubo estaba mal. Qué Entro en paro desesperación. cardíaco, entro en paro cardíaco y me voy. Y en ese momento perfectamente recuerdo donde me desprendo, así como lo hacía cuando De tenía Chuck. hipotermia. Y luego veo, para mí esto era como que algo ya conocido. Veo a los Sí. doctores, todo el mundo, era un ejército de doctores, porque entran aparte al cuarto diciendo, respiratory, respiratory, grite y grite, como locos todos. Y de repente los veo afuera y salían y entraban y con los shocks eléctricos y todo el resucitamiento. Pero los veo y de repente me doy cuenta que puedo ver a 360 grados todo, Ujú. que Guau. todo estaba pasando al mismo tiempo. Y dije yo, a ver, allá está mi cuerpo, ahí entendí el concepto de mis manos, mis ojos, o sea, que yo soy acá y allá está el cuerpo en el que yo estaba hasta hace un ratito, ¿no? Empiezo a ver todo ese escenario y al mismo tiempo me doy cuenta que podía ver el panorama. Vi, por ejemplo, a mis papás rezando un rosario. ¿Cómo sabía yo físicamente exactamente dónde estaban? Ujú. Veo, veo a mis hermanos que estaban una en el trabajo, el otro en el fútbol americano. Y entonces, pero de pronto me siento que estoy, o sea, todo esto ocurriendo, la única manera de poder transmitir la vivencia es deteniéndote, es como donde concentras tu atención en diferentes momentos, pero todo Sí. estaba ocurriendo al mismo tiempo. Uf. Entonces, me veo como si estuviera dentro de una especie, yo le llamé árbol, hay quienes le llaman túnel, pero yo sentía que estaba Ujú. como en medio de un cilindro en donde yo empiezo a flotar. Pero de pronto veo, digo, concentro mi atención y veo que siguen trabajando con mi cuerpo. Pero yo, lo que sí era evidente era que tenía más aire que nunca. Dije yo, ya puedo respirar. Mm. ¡Wow! O sea, esto es respirar, esto es vida. Entonces, no me pesaba verme ahí, pero bien consciente de que ahí estaba. Pero yo estaba perfectamente sana, viva, llena de vida, y empiezo a flotar y me doy cuenta que hagan de cuenta que empecé a vivir toda una aventura, toda una película increíble, donde veo, yo le llamo especie de ramas, probablemente eran niveles de conciencia, pero eran como capas, donde yo veo a todos los animalitos, conejitos, ardillitas, pajaritos, perritos, toda una belleza, y era un paisaje lleno de árboles, de naturaleza,
una cosa maravillosa. Cuando tú estás Sigo, aquí, tú ya estás, tú piensas, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Estoy muerta? O sea, no, ¿o qué está estoy pasando viva, conmigo? estoy más viva que nunca. En ningún momento entendía yo que mi cuerpo, porque es importante, Erika y Miriam, mi cuerpo se estaba muriendo, pero yo estaba más viva que nunca. Y Rafael no Entonces, estaba ahí contigo, el arcángel. es que fíjate que es bien importante lo que acabas de... Qué bueno que me interrumpiste. Vamos a detener y regresarme un momentito antes de esa cirugía. Cuando se dieron cuenta de que yo tenía, que me pincharon el corazón, ahí es donde yo dije, ¿sabes qué? Ahora sí ya me voy a morir. Ya Ujú. entendí. Veo a Rafael perfectamente caminando conmigo a urgencias a toda velocidad. Imagínense, fueron Ah, probablemente 3 segundos o 3 minutos o yo no sé. Pero corre y corre con el carro para llevarme a... Y ahí veo a Rafael y se lo dije así en mi mente en inglés. Long time no see. Le dije, hace mucho que no te veía. Entonces le dije, ya me voy, ¿verdad? Entonces nada más se da cuenta que sentía que me acompañaba con su mano sobre la mía. Yo me despedí de mi esposo, me despedí de mis papás, pero yo ahí dije, ¿sabes qué, Rafael? Yo sé que si este es el momento, yo estoy lista, yo estoy preparada. Lo único que te pido es cuida a mi esposo, cuida a mi hija, pero y a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos. Pero te voy a pedir un favor, si todavía por ahí hay una manera de que tú puedas negociar, que yo pueda volver a ver a mi hija, dame oportunidad de ver a mi hija. Ah, Yo lo único que quiero es volver a ver a mi bebé. Déjame volver a verla. Pero le dije, bueno, pero si ya es momento, y ahí dije, perdóname si algún día ofendí, si me equivoqué, pero estoy lista. Fueron 3 veces que yo recuerdo, dije, estoy lista, si este es el momento, estoy lista. Y dije, gracias, gracias por haberme dado el don de la vida, por haberme dado el don de ser madre, por haberme dado la oportunidad de dar vida a otro ser y de haberlo podido tener en mis brazos. Gracias. wow. Pero si este es el tiempo, estoy lista. Pero si acaso tienes, yo estaba ahí bargaining, así, negociando. Si Sí. hay oportunidad de volver a ver a mi hija, por favor, déjame. Y este punto, Miriam, es importantísimo. Gracias por interrumpirme, porque regreso a los animalitos y luego Ujú. sigo elevándome y veo otra capa de animales más grandes, elefantes, jirafas, leones, A este punto de leopardos. los animales ya no veías lo que estaba sucediendo en el Es que hospital. si yo Ya estabas concentraba en... mi atención, volví a verlo. Es que Ah, todo okey. estaba ocurriendo al mismo tiempo, Todo. pero, pero todo. Ya O tu sea, hija no lo ahí había visto. entendí, ahí voy, tú siempre te me Okey. adelantas. Es que Justamente, estoy justamente en ese momento me di cuenta que el tiempo no existe. Que okey. todo es como si viéramos desde Ah, arriba, estás viendo una carretera y tú estás ujú. viendo todo al mismo tiempo, desde que inicia hasta que se acaba. Esa es la Wow. manera en la que es el mejor ejemplo que te puedo dar de que todo estaba pasando al mismo tiempo. Entonces veo esos animales, yo acaricio a una pantera negra Mm. y me conecté con ella a tal nivel que dije, es que todos somos parte de una creación. Entonces, la Wow. belleza que yo vi en los animales, en las plantas, en los árboles, me conecté a un nivel impresionante. Y en ese momento entendí la palabra desapego. Veo y veo a mi hija. Y me Wow. doy cuenta que Ana Paula está con mi tía Marta. Yo no tenía manera de saber en dónde estaba mi niña. Yo estaba gravísima, llevaba un mes en el hospital. Fíjense, ahí Mm. entendí lo que era el desapego y dije, no necesito tenerla para saber que ella va a estar bien. Porque la vi tan bien, Wow. la vi tan sana, la vi jugando. Y el primer pensamiento, Miriam, para mí fue, gracias, gracias, ya la vi, o sea, me cumplieron lo que yo deseaba. Entonces la vi jugando y al mismo tiempo estaba viendo a mis papás, estaba viendo, y entonces yo seguí elevando, yo no podía controlar eso, seguí elevándome y empiezo a sentir un amor que jamás he vuelto a sentir. O sea, ese abrazo de plenitud. La palabra, yo le platicaba a mi esposo que no encuentro otra palabra porque no es paz, no es amor, es mucho más porque todo eso está incluido en lo pleno. Al sentirte pleno estás rodeado de paz, de amor, de armonía, de luz. Bueno, yo seguí elevándome y empiezo a ver otra capa que yo creo que eran niveles de conciencia, insisto, porque no eran edades. Y veo toda la niñez, Ya. como nuestra,
y veo puros niños corriendo y brincando y una belleza ver aquello, toda esa belleza de paz, de armonía, de Inocencia. inocencia, exacto, de, no sé, de todo eso que te llena el alma y verlos a todos de todas las edades y gritos y música, mucha música. Recuerdo perfecto haber escuchado música y cascadas de agua, una armonía y una belleza impresionante. Sigo elevándome y Qué veo delicia. gente jovenaza de nuestra edad y y veía árboles, parejas, grupos de personas digo, algún día sí me gustaría que nos detuviéramos y tuviéramos otra plática sobre los sueños que he tenido después de esto, porque vi a Yes. muchos grupos de personas reuniéndose, yo no entendía, hasta después investigué de qué se trataba. Sigo elevándome y luego veo puros adultos. Nunca vi sillas de ruedas, muletas, nada de eso, pero veía en ellos una gran sabiduría. Yo sabía que eran seres llenos de luz y de sabiduría. Y los ¿Y los veía, veías así no como es, seres humanos, como con cuerpos, o los veías como seres de luz, o es como cómo esta los es una veías? pregunta bien interesante porque me la han hecho muchas veces. Fíjate que yo no te puedo describir, yo te puedo decir un cuerpo de luz. ¿Por qué? Porque Okey. no hay palabras para que yo te Ujú. pueda, todo esto que te estoy diciendo, imagínate que yo estoy tratando de decirte a qué sabe el mango, la manzana y la pera juntos. Ujú. ¿Dónde, con qué describo eso? Entonces, Claro. con las palabras que como humano tengo, trato de describirte, pero la mejor manera es un cuerpo de luz. Yo me veía a mí misma con un cuerpo de luz. Ujú. Entonces, veo a estos seres y me di cuenta que eran seres llenos de sabiduría. Y con uno de ellos en particular yo me pude conectar. Entonces nos veíamos a los ojos y nos decíamos todo sin decirnos nada. Y ahí Okey. es donde sentí un abrazo increíble de amor. Y ¿saben qué fue? Imagínense que llegan ustedes a un lugar en donde no conocen, creen que no conocen a nadie, abren las puertas y dices, hola, yo sentí que estaba en mi casa. Y todos decían, bienvenida, bienvenida. Y era mi familia, eran así como si se estuviera reconociéndolos a todos, me sentía en casa, me sentía, en ¿Viste a tu ningún primo? momento me sentía ajena. Todavía no moría, murió hace poco. A la Ah, única que vi es a mi bisabuela, que era el único ser que había fallecido en ese momento. Pero sí, yo dije, pues que aquí están todos. Pero lo hermoso de esta vivencia no es todo eso que yo experimenté, sino que yo seguía flotando y volteo arriba y veo un círculo amarillo tenue. Y yo lo que quería era llegar ahí. Entonces seguía flotando, pero todo lo que ya había visto era tanta armonía que en ningún momento, si me preguntan, decías tú, bueno, ¿te quería regresar? Pero por supuesto que no me quería regresar. claro que no. Y ya había visto lo más valioso que era para mí en ese momento, mi hija. Tu Yo ya la hija. había visto, Sí, ya. sí. Entonces entro en este espacio amarillo. Entonces lo primero, imagínense que abres una puerta y que es como si había un ventarrón afuera y ¡ah! Te llenas. Fue una invasión completa, un abrazo de luz, una luz brillante que me cegó, me llenó por completo. Yo no veía nada, pero me sentí, yo le llamo esto el abrazo de amor más pleno de luz, Mm, impresionante. Mm, Entonces me qué sentía hermoso. tan llena, no vi nada, o sea, no veía ahí, pero yo sabía que estaba en un lugar celestial. Para empezar, yo no entendía que estaba muerta, entonces lo estás viviendo bien viva. Eso es un Ujú. punto bien importante, o sea, yo en ningún momento estaba lamentándome de nada, yo estaba más, simplemente estaba viviendo toda una aventura, como mis aventuras miles que viví en toda mi espacio de niña, de adolescente, esta era una más. Entonces sentí una mano, eso es lo único que sí sentí, y hoy en día todavía lo recuerdo perfecto las palabras. Sentí una mano y una voz que me decía, quédate tranquila y vete en paz, no es tu tiempo, y haz todo lo que te he pedido. En ese instante, así de rápido, como les conté, todo lento, bajo por todas estas etapas, todo y mm, siento perfecto donde regreso a mi cuerpo y empieza el dolor. Ujú. El dolor de los shocks eléctricos, las enfermeras deteniéndome las piernas y era un mareo, mareada, Qué mareada, mareada, fuerte. mareada, mareada, dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuál creen ustedes que fue la primer sensación que tuve
Cuando abro los ojos y me doy cuenta que están ahí, estaba enojadísima. Pues sí. Decía yo, ¿qué doctor? Claro, yo no entendía que me estaba muriendo y para mí todo era lo mismo. Dice, ¿qué doctores tan egoístas? Por fin me pude dormir y estos doctores que me quieren despertar. Ay, Yo no no. veía lo que estaba batallando para dormir y por fin, pero estaba, entonces escucho la voz de los doctores diciendo, she's back, regresó. Y entonces ya empecé a latirme, pero yo no quería quedarme. Y luego empezaban a gritar, she's leaving, we're losing her, we're losing her. La perdemos de nuevo, la perdemos. Bueno, un tiempo después, con un doctor que me hice muy amiga de su esposa, que de hecho su esposa fue la enfermera que me cuidó durante toda esta estancia en cuidados intensivos. Su esposo era doctor. Él fue el que me explicó que estuvieron cerca de 1 hora tratando de que me iba y regresaba, y me iba y Wow. regresaba. Tuve muchos minutos sin oxígeno, al grado de que pensaron que tenía daño cerebral, porque yo no me quería quedar. Hasta que Entonces, finalmente entendí que, bueno, ya, regreso a mi es, cuerpo. esta historia que tú cuentas de como que vas subiendo en estos niveles, ves a los animales y vas elevándote, fue, haz de cuenta que en esta hora completa que ellos estaban tratando de regresarte a tu cuerpo, haz de cuenta de traerte de regreso. Es muy buena pregunta, Erika, porque aquí es donde volvemos a entrar en la dimensión tiempo. Ujú. Pudieron haber sido 3 segundos, pudo haber sido 1 hora. En un minuto puedes vivir días en otro Sí. espacio. O sea, son diferentes niveles de conciencia, en donde lo que sí sé es que estuve al menos 3 minutos sin oxígeno, completamente. Y en este ir a lo que voy es a que fue 1 hora en lo que por fin mi cuerpo dejó de tratar de irse, porque tuve varios Pero momentos en donde paraba. clínicamente los doctores identifican, no, pues la perdimos 30 Sí, segundos o 20 segundos, ¿no? fueron cerca de 3 minutos. 3 En- minutos, es un sí, chorro. Wow. es un chorro. Por eso te digo que este doctor, cuando yo le dije un año después, y ahorita me voy a eso, pero le dije un año después, a ver, Fernando, necesito que me digas qué pasó, porque yo ya pregunté por todos lados, nadie me dice. Entonces él, como doctor, se fascinó con la historia, porque obviamente sabía que yo no era una mentirosa, era muy amiga de su esposa. Se metió a hacer toda una investigación y fue donde yo entendí muchísimo de mi historia. Pero eso tomó un tiempo, porque él como médico tampoco, como dicen, you cannot release the information, o sea, no es fácil, porque era información, cuando a mí me dieron todo mi expediente, Privada. Ujú. justo ese día no estaba. Qué casualidad. Pero bueno, no estaba ese día. Pero obviamente yo toda la vida estaré agradecidísima con el Texas Children y no tengo nada que lamentar ni que echar, pero es parte de un protocolo médico bien complicado de dejar ir, vaya, de liberar. Entonces, cuando pasa eso, yo lo primero que hice fue preguntar, ¿dónde estaba? O sea, explíquenme, ¿qué me pasó? ¿Dónde estaba? Estás en el hospital, estás muy grave, no te preocupes, vas a estar bien, bla, bla, bla. Y yo no, ¿a dónde fui? ¿Qué me pasó? Nadie me iba a dar respuestas, por supuesto. De hecho, me pasa, chicas, que siempre que cuento esta historia, me voy ahí. Es impresionante. Y lo puedes sentir de nuevo? O sea, ¿puedes sentir ese Impresionante, amor? Es impresionante. sí, ay, qué Si yo padre. tuviera un recuerdo y algo que y esto es un tema muy difícil de tratar, pero si tú me preguntas, ¿tienes miedo de morirte? En lo absoluto. Y tienes miedo de volver a... Mi único miedo es volver a sentir dolor, porque no quiero que me duela, pero de Exactamente, el morirme, proceso. pero de morir en lo absoluto. Y es más, Porque no hay una mueres, frase, lo acabas no, de hay una frase literal que de no hay muerte, la muerte no existe. Hay una frase que me encanta, que la he publicado muchas veces, que es esta: el día que la muerte me encuentre, porque algún día me tendré que morir, quiero que me encuentre bien viva. ¿Cómo nos encuentra la muerte vivos? Haciendo, chicas, lo que estamos haciendo ahorita, viviendo la vida, dando, disfrutándola, agradeciéndola, honrando a la gente que nos dio la vida, tratando de sacar lo mejor de lo vivido, a pesar de que no todo ha sido lindo, claro que no. justo lo que acabas de contar, como que me da una paz tan grande, porque
cuando mi hija fallece, ella se fue cuando estaba en mis brazos, literal, y yo sentí como su alma, fue algo Sí, 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 te lo impresionante. creo. De hecho, quiero confesar que sentí como si se hubiera llevado un peso enorme. Era como si Claro. ella hubiera pasado por aquí, se llevó un peso muy grande. No, no, o sea, lo percibí como si me hubiera pasado, transmitido un poco de paz. Es, es así. Esa es Y tu bueno, alma conectándose con la de ella, Mm. tal ay, cual. pues qué hermoso. Yo eso lo sentí, pero ya después obviamente entró mi mente analítica inmediatamente y empecé a sentir, mi hija ya falleció, y empiezas a sentir tristeza, pero fue como una tristeza forzada de, o sea, está muerta, Esto es lo porque que ya debo de sentir. tengo que sentir esto y aparte ya se murió, o sea, ya no va a estar aquí y no, y empiezas, y ya te empieza a perder, ¿no? Y luego el día siguiente que amaneces es muy extraño ese día siguiente, o sea, es como, no sé ni, fue un sueño, o sea, todo esto fue un Sí. sueño, ¿qué está pasando? No sé qué pasó. Y ese día recibo un mensaje de mi cuñada que decía, oye, es que me escribió una que se había conectado con mi hija, que le había hecho como una terapia que se llama Theta Healing. Me dijo, oye, me escribió mi amiga Tere, que es Ceci, la que le hizo la terapia, comentó, oye, ¿qué le pasó algo le pasó a Natalia porque me vino a despertar en la madrugada. Y entonces, sí, ¿qué te dijo? No, pues es que le dije ya, o sea, me dijo, ya no siento más ese ardor, eso caliente. Esos eran como los mensajes, como tú dices, ya podía respirar. Y eso justamente me llegó ese Qué belleza. mensaje y dijo, y que le dijo Ceci, ¿quieres que te ayude pues, a irte a la luz? Y le dijo ella, no, me quiero quedar unos momentos más con mi mamá. Pero fue como algo Mm. tan especial que para mí eso implicó, o sea, una pausa en este duelo, ¿sí? Que iba a empezar a Paz. enfrentar ese día y que me dio una paz, o sea, como que me ayudó muchísimo a no caerme, totalmente. Fue un súper mensaje, pero cuando tú describes todo esto, me imaginé también su trayectoria hacia la luz. Hermosa. Sí, yo lo que quería decir ahorita con todo esto es precisamente eso. Estabas contando cómo, ¿no? Yo te pregunté, cuando estás en esta transición, dijiste, ya me morí, porque bueno, es la pregunta, o de, yo no, como que ya pasé y ya ahí está mi cuerpo, pero definitivamente lo que tú dices y lo que todas esas personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte es que nuestra conciencia no muere, entonces continúa, ¿no? Continúa nuestra conciencia. Solamente dejamos esto de aquí, pero seguimos siendo nosotros. Y aquí yo quiero Oye, dejar un Ceci, mensaje, perdón, bien dime. claro, antes de que, sobre todo hablando de tu hija y de todos esos seres que se nos han ido. Ujú. Lo único que les puedo decir con toda certeza, pero con toda certeza, es que lo único de lo que no te vas a acordar es de todo lo que te dolió. O sea, ni siquiera te vas a acordar de eso. Porque muchas veces decimos que pobrecita todo lo que sufrió. No, 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 no. Si ustedes creen que ni por un segundo, en el momento que trasciendes, te pesa, no hay nada que te pese. Al Mm, contrario, todo es tan liberador que lo último, y eso es bien importante, que la gente se quite ese recuerdo del sufrimiento del ser que se fue antes de morir, porque créanme que se llevan todo menos eso. Lo Qué único que te hermoso. llevas es lo vivido, lo amado, lo recibido, lo experimentado, pero no el dolor, ese tema. Y miren que yo estaba en plena asfixia. Y en Ujú. ese momento, sí, lo último que me agobió, precisamente tu hija, estoy convencida, que lo único que hizo fue como yo voltear, pues aquí me quedo un ratito, pero pues todos van a estar bien. Todo está bien, claro. todo es Lo que perfecto. pasa es que los que nos quedamos siempre tenemos esta duda de ¿están bien? Porque tú crees Claro. que tú eres la que estás bien, Bueno, pero y ese es tú un tema quieres para otra ajá, plática, sí, cómo comunicarnos con nuestros seres, porque eso es sí, justamente lo que me pasó. Después de esta experiencia tuve otro evento ahí misma, me refiero en el hospital,
en cuidados intensivos, estaba gravísima. El ¿Esto día fue siguiente mucho que, después de eso o no, en esa estancia ahí, lo ya que me habías sucedió, o sea, regresado de ya había este proceso? regresado, Okey. pero me despierto el día siguiente, entienden que estoy llena de estafilococo. Le dicen a mi esposo y a mis papás, ¿saben qué? No va a vivir. Está sumamente grave, se nos va a morir. Tenemos solamente 3 antibióticos para darle y si no le atinamos al adecuado ahorita, esto nos sobrepasa. Ujú. Entonces, por favor, preparen los papeles. A mi esposo le dijeron, prepare el apellido porque está como soltera, no la vas a poder sacar tú. O sea, así de plano, porque Guau. se nos va. Entonces, llegan todos a verme con cara de muertos, porque obviamente les acababan de decir que yo me iba a morir. Entonces yo veía a todos y me pregunta el doctor, ¿cómo te sientes? Entubada. Pero obviamente ya me habían despertado como para que me despidiera y que me vieran. Entonces abro los ojos, me preguntan, ¿cómo te sientes? Y yo, me dice, Pues no, pues ya bien. le afectó. Ya, y lo primero que dijeron, yo creo que tiene daño cerebral. Sí, obviamente, No, ya no yo creo sabe que ni no, qué. yo creo que no quedé tan mal. Pero Y tú feliz. la realidad es que mi respuesta fue esa. O sea, súper, Claro. porque yo me sentía más fuerte que nunca. Y a Mm, pesar de que el diagnóstico era terrible, en mi interior yo sabía que yo iba a vivir. ujú. Yo Ujú. tenía ya, empezó a alimentarse en mí una fuerza impresionante, divina, pero para toda mi familia yo me estaba muriendo. Me llevan a cuidados intensivos. Y esta es una historia que probablemente, digo, esta es fuertísima, pero esta otra para mí fue elemental en lo que me vino a pasar en el futuro en muchos años, que yo creo que son dones con los que te quedas después de esas experiencias. Estoy en cuidados intensivos, yo tenía, digo, seguía muy, muy, muy grave, pero yo con la esperanza, ahí fue donde conocí a mi amiga Pamela, pero me decían, yo estaba devuelve y devuelve todo el tiempo, vomitaba y vomitaba. Entonces imagínense el Texas Children con puros niños y una señora de 24 años casada, dicen, oye, no estará embarazada. Imagínense, ¿Qué? el caos. Y pues sí, yo tenía marido y dices, bueno, pues te pones a hacer cuentas y te pones a ver cómo vino Ana Paula y que pues no sé, o sea, no sé. Entonces vienen y me preguntan, y ese fue el grave error de ellas, que me preguntan las enfermeras, oye, ¿no tienes duda de estar embarazada? Bueno, en ese momento dije, no sé, tengo aquí un mes, pero no sé. Empecé a llorar y a llorar. Y bueno, eso, vuelvo a lo mismo, una tragedia pareciera ser lo peor, pero a mí lo que me ayudó esto fue a oxigenar todo lo que me hacía falta y empecé a llorar, Guau. pero profundamente y ahí en ese momento volteé al cielo y dije, Dios mío, sabes que ya me cansé. Ahora sí ya estoy cansada. No puede ser que yo esté embarazada. Imagínate este bebecito con cuántas anestesias, con cuánto medicamento, o sea, Sí, ¿qué le queda a la criatura, por Dios? Entonces sí. volteaba y yo decía, Dios mío, por favor, ya, hasta aquí llegué. Y en eso, chicas, se aparece, ahora sí que son ángeles, era una luz que tal cual la vi llena de luz brillante de un Guau. lado y luego del otro. Y empiezan a empezar a limpiarme todo el cuerpo. Así, hagan de cuenta que mi Guau. hermana estaba ahí conmigo sentada y nada más volteaba y me veía, ¿qué te pasa? Porque yo nada más veía todo lo que Guau, hacían. te estás viendo Tal por todos cual, lados. todo mi cuerpo lo limpiaron completamente. Me quedé dormida cerca de 8 o 10 horas seguido. Wow. Mi hermana se fue, regreso, o sea, yo toda la noche dormí, esto fue en la tarde, toda la noche dormí. Me despierto en la mañana y esas son las cosas que llamamos milagros, pero la verdad es que los milagros, luego Ujú. un día los vamos a poder comprobar científicamente qué es lo que está pasando. Pero entonces en la mañana me despierto y me decía una de las enfermeras, oye, nada más queremos decirte que no te preocupes, no estás embarazada. Y yo, ay, Dios mío, gracias a Dios. O sea, qué tranquilidad, pero por el bebecito, ¿no? Y luego me dice, Claro. pero tienes una llamada de una persona que dice que tiene que hablar contigo. Una persona que se llama Marta, que yo tenía años de no saber de ella, la conocí hacía muchísimo tiempo en un estudio bíblico, pero ella supo que estaba en Houston, ya ves, en aquella época que tenían que llevarte todo el cordón con el Ujú. teléfono a cuidados Sí. intensivos, todo aislado, pues era agarrar el Guau. cordón larguísimo.
Imagínense esa época. Entonces contesto y me dice Ana Cecilia, soy Marta, ¿te acuerdas de mí? Pues sí, Marta, ¿cómo estás? Es que yo quiero decirte nada más que yo sé que vas a estar bien, porque anoche yo te soñé. Soñé que venían 2 ángeles a curarte. O sea, si yo hubiera Wow. podido, saltaba de la cama. O sea, esta historia no la podía yo dejar de no contar, porque me decían, todos te curaron, te sanaron, así que yo sé que vas a estar bien. No te preocupes, solamente Wow. te quiero decir eso. Me le dije, es que yo eso lo acabo de vivir ayer. O sea, yo lo viví, esto que estás soñando tú. Entonces, bueno, cuelgo el teléfono, se va, y me acuerdo perfecto en esos días. Después de ese día, a los 5 días salí de cuidados intensivos y ya a los 3 días salí del hospital, después de haber estado 2 meses. Pero Wow. me acuerdo que en esa época mi esposo llegaba, imagínense con la noticia que les daban de que se nos va, y entonces llegaban los doctores, platicaban conmigo y se iban y le decían, vente, queremos hablar contigo. Y yo le decía, no salgas. Pero ¿cómo es que quieren? No, le dije, lo que no te quieran decir enfrente de mí, no quiero que te lo digan allá afuera, porque cuando regreses vas a llegar con cara de muerto y no te quiero ver esa cara. Necesito que Wow. me creas que voy a vivir. Entonces nada más les decía a él Wow. así, no, o sea, no voy a salir. Porque le dije, por favor, o sea, no te vayas, porque Ujú. cuando tú regresas y yo veo tu cara con toda esa angustia, me angustias, yo necesito que me veas a mí y que Te lo creas va que a yo voy a contagiar. vivir. Y tal cual, así lo hizo. Y bueno, después de ese evento, 5 días después, me llevaron a mi hija al hospital, que fue otra cosa fuera de serie. Dijeron, Oh. esta mujer ya tenía la niña 1 año, yo la dejé de 10 meses, casi iba a tener 10 meses. Me la llevaron y ahí es donde los doctores, me acuerdo perfecto que me salía a caminar con ella, yo empezaba a volver como niña chiquita caminando con andadera. Y me ve en eso el cardiólogo que me recibió por primera vez. Y le digo, mira, este es mi pequeño milagro. Y me dicen, no te equivoques, las dos son un gran milagro. O sea, el hecho de Oh. verte a ti y ver a tu bebé es todo un milagro. Oye, Entonces, a Ceci, partir de ahí pues mi vida quería cambió. preguntarte algo. Te voy a interrumpir aquí porque Sí, adelante. ya estamos entrando a otra etapa, pero quisiera preguntarte algo. Cuando estabas aquí en este proceso de subir por este espacio, que viste que todos estaban o sea, estaban como conectados, Todo todo conectado. estaba, todo conectado. ¿Cómo lo podrías describir? Porque ahorita, por ejemplo, cuando regresas y tu amiga te marca ya en este plano, y te dice, pues eso es otra validación de esta conexión. ¿Cómo puedes describir para los que nos están escuchando em, cómo es que todos estamos conectados? O sea, para que lo podamos entender de una manera, porque ahorita como que siento que todo el mundo habla, las noticias, todo se trata de separar, de separación, todos nos sentimos separados el uno del otro, juzgamos a otras personas y hay una Sí. separación. Entonces, quisiera que nos explicaras un poquito para poderlo entender más en nuestras palabras así sencillas de la tierra. Sí, mira, ¿Cómo fíjate podrías? lo que me pasó después de todo este evento. Llego yo a Monterrey, llego a mi casa y empiezo a tener sueños, empiezo a tener un montón de cosas que yo no entendía, no me explicaba. Y ahí con esto voy a contestar lo que me preguntas, que te digo que me adelantas porque tú y yo estamos tan conectadas que tú ya sabes lo que voy a hablar. Es impresionante, Miriam, no es broma. Porque lo que a mí me pasó es que me di cuenta que toda esa gente que se había ido, yo me comunicaba con ellos en mis sueños. Y me empezaron a dar mensajes de cosas que no hay manera que yo pudiera saber. Uno de ellos fue una amiga platicándome del testamento, digo, el papá que se acababa de fallecer, contándome de que por favor hablara con sus hijos, que dejaran de pelearse del testamento, que lo que él había dicho era lo que él no se equivocó. Platico con mi amiga y me dijo, es que acabamos de platicar de esto, todo el mundo estamos diciendo que mi papá seguramente está loco. ¿Tú cómo puedes saber eso? No puedo. Bueno, tengo más de 100 sueños escritos porque empecé a escribirlos. Y con esto Wow, lo que te quiero decir es otro que, libro. si no, toda una aventura de sueños que tengo de conexión, de interconexión, de comunicación. Entonces yo lo que les puedo decir a todos los que nos escuchan es que cuando en algún momento tú sientas que estás pensando en alguien y de repente te llama, no es Ujú. casualidad, se llama conexión.
Cuando tú estés pensando en alguien y de repente esa persona se te viene a la mente por alguna razón, tiene un sentido. O comunícate con ella, o mándale un mensaje, o simplemente mándale luz, pide por ella. Porque esa persona o está pensando en ti, o esa persona necesita en ese momento algo. A mí me ha pasado muchísimas veces, que sueño con alguna persona, y una de las más impactantes fue una maestra con la que yo trabajé mucho tiempo, que soñé que venía y platicábamos y nos íbamos caminando en la playa y me decía, es que vente conmigo, tengo un proyecto interesantísimo que tú y yo vamos a hacer. Y le decía yo, sí, Dea, pero ahorita todavía no, porque yo todavía tengo muchos pendientes, pero te busco. Y la veo que se desaparece en el mar. En la mañana siguiente la busco por todos lados, no me contestaba. Le llamo a una de sus, no, hablo con una amiga y le digo, ¿y qué sabes de Dea? Porque no me contesta. Me dice, amiga, acaba de fallecer anoche, estaba en Playa del Carmen, estaba así un poquito más grande que yo, con toda su familia. Y yo, o sea que se vino a despedir de mí. Bueno, como esas hay muchas, pero me ha pasado con gente con la que sueño, no necesariamente gente que ya falleció, y Pero les llamo y las ¿ella te busco. siguió contactando? Porque ves que te dijo que tenían un proyecto. Sí, me siguió luego con su esposo, que luego murió el esposo y también soñé el esposo el día que se murió, que tenemos Guau. un proyecto. Y yo creo que parte de ese proyecto es justo, querida, los que estamos haciendo ahorita. Transmitir un mensaje en Ujú, donde la muerte no nada más no existe, sino que estamos tan conectados todos con todos, Ujú. que ahorita lo último que debemos hacer es justo lo que acabas de decir, Erika, es desconectarnos. Todas aquellas veces, cuando a veces sentimos esas sensaciones que no les damos explicación, bueno, la tienen, son esas interconexiones. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros solas nos cerramos a, ujú. a esta, a esta comunicación espiritual. ¿Por qué? Porque como no tiene lógica, Claro, como claro. no tiene sentido que yo te pueda explicar que estaba pensando en ti, como esta amiga con la que te digo que soñé y le llamo, oye, le digo, no sé cómo estás bien, y me dice, sabes que me acaban de detectar cáncer. Me dice, pero ¿cómo sabía? Estamos hablando de una persona que tenía 25 años de no hablar con ella. Sí. Y le dije, pero sabes Fíjate. que yo estoy segura que vas a estar bien, no te preocupes. Y porque te vi, o sea, te soñé así. Y luego, meses después, me dice, ¿sabes qué? Sí, está tratable, me diagnosticaron, todo está en orden. Pero son de esas cosas que dices, hazte caso, porque no todo es tragedia, a veces es para alcanzar y conectar con esa persona y precisamente dar consuelo o simplemente apoyo. A, Perdón. a mí me gustaría que pudieras expandir en esto de conectar con nuestra intuición, porque yo creo que hay este mito que piensa mucha gente que no puedo conectar, o sea, como que solamente tienes que ser muy especial como para recibir mensajes de Dios, de los No, ángeles, de la divinidad, de tus guías espirituales. A mí me gustaría tú, que ya tuviste esa experiencia de estar en el lado espiritual, estar tu conciencia ya, que compartas cuál es tu percepción sobre eso. ¿Crees que todos, porque yo pienso que todos tenemos esa todos. habilidad de conectar y de recibir esa guía para nuestra vida diaria? Mira, yo creo que algo que ayudará tal vez es pensar y sentir que todos somos seres espirituales. Todos somos espíritu, tenemos conciencia, tenemos un alma. Pero aquí el detalle es este, que a veces hay tanto ruido hoy en día allá afuera. Es tan fácil comunicarte con el mundo entero en 3 segundos. Es tanta la información que si no paras a guardar un silencio, a escucharte a ti, no te vas a dar cuenta de la gran sabiduría interior que tienes. Y queremos las respuestas, todo mundo queremos que nos conteste. Es que, ¿qué hago? Pues pregúntatelo a ti. Yo aprendí a hablar con Ana Cecilia desde muy chiquita, porque yo decía, a ver, Ana Cecilia, ¿qué sientes ahorita? A ver, Lucy, a mi Lucy famosa. A ver, Lucy, Ujú. vamos a trabajar. ¿Por qué no hablamos con nuestros órganos? ¿Por qué no hablamos con nuestros ojos, con, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos? Y decir, a ver, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás enojada, Ana Cecilia? Mire, América, pregúntate, a ver, por qué estás tan angustiada? A ver, o sea, esto no es, y estás tratando de echarle la culpa al esposo, pero pues eres tú. O sea, y estás tratando de sacarlo
y que alguien venga y provocar a alguien a que te dé la razón de por qué estás enojada. Pero a ver, entonces cuando entendemos, Erika, que no se trata de encontrar las respuestas afuera, sino que la sabiduría interior la traemos, vamos a dejar de tener muchos problemas afuera. Cuando aprendamos a resolver nuestros conflictos interiores y nuestras angustias, nuestros miedos interiores, y platicar con esta sabiduría bellísima interior, vamos a dejar de culpar y de tratar de encontrar todo de afuera hacia adentro. La verdad es que la solución, si queremos cambiar el mundo y si realmente queremos cambiar nuestro entorno, olvídate de afuera, empieza aquí adentro. ¿Cómo estás tú? ¿Te quieres? ¿Qué te dices en las mañanas cuando te despiertas? Y yo ahí es donde empezaría. ¿Qué te dices cuando te ves en el espejo? Te dices, híjole, qué ojeras, qué bárbara. O dices, qué hermosos ojos con lo que puedes verte. O es más, puedes respirar. Yo desde hace muchísimos años, lo primero que hago antes de levantarme de la cama, es decir, gracias. ¿Por qué? Porque es un regalo tener un día más. Porque esto quiere decir que tengo otra oportunidad para que lo que a lo mejor ayer estuvo fatal, hoy lo puedo hacer mejor. Si no, ya me hubiera ido. Y te voy a contar algo que probablemente va a ayudar un poquito a responder esto. Una vez di una plática a un grupo de personas, eran cerca de 60, y el tema era mi propósito de vida. Pero ¿sabes qué edad tenía el más joven de ese grupo? 85 años. Wow. El más joven tenía 85 años. Y ese es el tema que me pidieron. Pasamos toda una vida sin tener un propósito. Entonces llegué... Qué hermoso que aunque tengas 80 años, claro, nunca estés con esa sed es tu alma, el llamado de tu alma que te está llamando para conectar con ese propósito. Y yo les puedo concluir toda esa plática en una frase. Tu propósito de vida es ser feliz. ¿Y con qué? Haciendo las cosas, lo que más fácil se te da platicar, ahí está tu propósito. Se te da armar, ahí está algo de tu propósito. Se te da sumar, restar, pintar, coser, tejer. O sea, ¿qué es lo que se te da con esa, donde tu alma se libera y se va y se siente feliz? Bueno, ahí está. Y si eso te hace feliz, esto es parte de tu propósito. Claro. Una señora de 98 años, en silla de ruedas, con oxígeno y la cuidadora detrás, se acerca conmigo diciéndome que quería hablar conmigo. La señora en cada palabra tenía que respirar, porque pues no tenía oxígeno. Y me dijo, acabo de entender cuál es mi propósito de vida. 98 años. Y me contó que ella dice, tengo hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y todos dicen, sí, tengo muy bonita familia porque todos vienen a verme. Ella estaba en una casa de retiro. Ahí es donde me invitaron a dar la plática. Ahí en Houston, justamente, en una de esas casas donde están todos los adultos mayores, pero son unos independientes y otros ya con cuidadores. Y me dice, todos vienen a verme y todos vienen y hablan, y me cuentan todo. Y cuando yo quiero empezar a hablar, ya se tienen que ir. Entonces dice, yo sentía que nadie me escucha, pero mi propósito es escucharlos. Porque si vienen a mí es porque yo sé escuchar. Porque todos, yo me sé la vida de todos, me dice. Y todo ahí platicando, entonces me dice, entonces yo me puedo morir feliz, porque sí he cumplido mi propósito, porque sé escuchar. Bueno, para mí yo me llené de lágrimas. Muchas personas siento que no, o sea, nos comparamos con, ay, ella tiene un chorro de éxito, más ahorita con las redes sociales que ves que todo el mundo vive una vida maravillosa, perfecta, las influencers y demás. Y siento que muchas personas dicen, ay, no, pues yo no valgo nada, o sea, yo no hago nada, no tengo ningún talento, entonces no se valoran a sí mismas por sus talentos, pero puede ser algo tan sencillo como escuchar, como esta historia de la señora. Porque o sea, ella decía, me imagínate que hasta encanta los 90 y escuchar. tantos se dio cuenta que ese era su propósito, pero sí lo cumplió. Y fíjate, más que nada y yo los invito a todos a reconocernos, porque lo que tenemos que hacer es recordar quiénes somos. O sea, tú ya eres.
y sentir, por ejemplo, si en algún momento conscientemente al menos, y dicho por mis papás, jamás en mi vida yo me cuestioné por qué yo nací con este problema. Y si yo les puedo decir algo es que si algo tengo que agradecerle a Dios y a la vida, es este corazón. Porque es gracias a este corazón que me ha llevado por todo un trayecto de vida, es que hoy puedo estar aquí con ustedes y hoy puedo entender la vida y ver otro color en muchísimas cosas. Pero tú dijiste algo bien importante, Erika, que yo quiero retomarlo. No tenemos que morirnos, ni que vivir una experiencia cercana a la muerte, ni tener que perder a una hija, ni tener que pasar por todo un duelo para tener esta conexión espiritual. Claro. Tú puedes empezar desde ya, desde ahora. ¿Por qué? Porque donde tú sepas, el hecho de que yo tenga estas habilidades, que las fui desarrollando, fue gracias a esa experiencia definitivamente, pero por supuesto que porque aprendí a conectar con mi interior. Hay muchos recursos que ustedes nos pueden dar. Calla el ruido. Digo, ¿quién puede? ¿Y cuántas veces no nos pasa que hay un radio ahí, suena y suena y suena, y tú quieres hablar con alguien? O vas y apagas el radio, o tratas de aislarlo para poder concentrarte. Bueno, a veces no vamos a poder apagar el ruido por completo, pero ahí es donde yo les invito, en la manera en la que tú puedas, en la manera en la que tú quieras, pero encuentra una forma de meditación, encuentra una forma de introspección, encuentra una forma, a lo mejor es caminando, a lo mejor es cerrando los ojos, guardando silencio total, pero no hay fórmulas. Y el que te diga que esta es la única manera, ahí perdón, pero están equivocados. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Porque tú eres diferente a mí, yo necesito cosas distintas a ti. O sea, yo veo, por ejemplo, cómo mi esposo se puede fascinar trabajando, escribiendo y cosas, y él está metido en una meditación profunda escribiendo. Y él no necesita guardar silencio con música, meditando. O sea, cada uno respetémonos, pero sobre todo yo los invito a reconocerse. Reconozcan la belleza interior. Eres tan bella, tan bello, tan hermoso, que por eso Dios te creó, si no ni siquiera estuviéramos aquí. Hay tanta armonía en este mundo que aunque alguien haya hecho algo muy grave en tu vida, algo que no, y te lo digo porque lo he vivido, algo que te haya dañado tan profundamente que no puedes ni siquiera desearle algo bueno, yo lo único que te invito es a no pierdas tu energía deseándole algo malo. Simplemente aíslalo un poco, aléjate, pero trata de no desperdiciar tu energía en cosas negativas hacia alguien que además de que no lo merece, tiene su propia historia que Dios se encargará de él. Tú dedícate a ser feliz, a reencontrarte, a tratar de tomar lo mejor aún de las tragedias, porque hay muchísimo que rescatar, pero sobre todo, encuentra tu belleza interior, porque si tú puedes ver la mía, la de Erika, la de Miriam, si tú ves algo de belleza en nosotros, es porque la tienes tú mismo. No podrías verla si no la tienes. Ese es mi mensaje. Ay, qué padre. Muchas gracias. Oye, Ceci, antes de que nos vayamos, por favor, dinos un poquito sobre tu libro, si lo puedes mostrar en cámara, y cuéntanos, o sea, ¿en qué momento decidiste escribir este libro? Decido escribirlo en cuidados intensivos, en la historia que les estoy contando. Justo después de que Los Ángeles me sanaron, empecé a escribir el libro. Estaba gravísima y ahí fue donde les dije, esto lo pueden encontrar en Amazon, en México, sobre todo en cualquier librería, pero en Amazon y en Kindle también lo encuentran. Está la versión en inglés y está la versión en español. Pero aquí decidí empezar a escribirlo. Imagínate en cuidados intensivos donde le digo a la enfermera, ¿sabes qué? Es que yo tengo muchas cosas que escribir. Tráeme una pluma y un cuaderno. Y aquí, imagínate, yo abogada, dijeron, esta mujer nos quiere demandar. Después de todo lo que ha pasado. Va a preparar la demanda. Porque nos fuimos a ver al novio a Starbucks. Ahí, claro, empezaron a recordar, bueno, esta mujer nos va a demandar. Se angustiaron muchísimo. Y les dije, tiene que ser una pluma azul y un cuaderno. Y empezaron a decirme, es que todo eso tiene un costo. Tú cárgalo a mi cuenta, total, ya tengo tantas cosas aquí. Pero ya luego ellas me contaron la angustia que les traía porque yo decía, es que necesito escribir. Y no paraba de escribir y me pasaba noches enteras
escribiendo, y ahí fue cuando acordé, ¿qué hace una niña de 7 u 8 años cuando se entera que no va a vivir para siempre? Pues vivir la vida al máximo, lo que le quede. Claro. Y mi vida lleva ya 60 años y lo que le sigue. Wow. Así que bueno, pues muy Muchas contenta, felicidades. muy agradecida por tenerme en su programa. Nos has Ay. inspirado muchísimo, hemos aprendido muchísimo Gracias. contigo, de verdad. O sea, a mí me transmitiste muchísima paz. Y nada más, pues tenemos ahí una listita de nuevos episodios que vamos a hacer contigo porque tienes demasiada sabiduría. Te Qué agradecemos muchísimo hermosa, que Miriam. nos las hayas entregado con Claro, todo el gracias. corazón. No, Sí, yo creo que soy yo la que me siento, es una frase que solamente los mexicanos o los latinos entendemos, que de eso pido mi limosna. O Sí. sea, que le pido a Dios que me ponga donde haya algo que dar, y son ustedes las que me dan un regalo teniéndome aquí. Cuantas Pues qué veces quieran, privilegio que estoy a Dios sus eligió órdenes. 2 luciérnagas. Qué privilegio. Hermosísimo. Nos Llenas de sentimos luz. súper afortunadas. Muchas gracias, Ana Ceci. Gracias por compartir tu luz. Y para recordarles a todas las luciérnagas que recuerda que tu luz es un regalo para el mundo. Así como Ana Ceci vino a compartir su luz, tú también comparte tu luz propia. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Ay, gracias, Ana Ceci. Gracias, bendiciones. Ah, qué hermoso.